Buenos días con todos. Ya, vamos a compartir pantalla. Entonces, ¿ya? A ver. Muy bien, jóvenes. Hoy día vamos a hablar acerca de la personalidad. ¿Ya? Personalidad. Mm, Ya, muy bien. Ya, ahí tenemos la personalidad. ¿Ya? A ver, si yo le preguntara a alguno de ustedes que defina la personalidad de alguno de sus compañeros, ¿ya? Si estuviéramos en clase, ¿no? De manera presencial haría eso, ¿no? Por ejemplo, a ver, Jarita, tú, a ver, ¿quién es tu mejor amigo acá en el salón? O un amigo tuyo, a ver, dime cuál es su personalidad. La mayoría empezaría por el tema emocional, generalmente. Ay, ella o él o ella es una persona alegre, ¿no? Divertida. O más diría, no, ella es una persona renegoncita, ¿no? ¿No? Una colérica es, ¿no? O es una persona tranquila, o es una persona impulsiva, ¿ya? Esos son algunos rasgos de la personalidad, ¿ya? Este, También de repente iría en el tema de sociabilidad, ¿no? Que también es otro ámbito de la personalidad, ¿ya? La sociabilidad, ¿no? Si es bastante sociable, ¿no? O si es más bien una persona tímida, solitaria, ¿no? Es otra característica, ¿no? Introvertida o extrovertida, ya es otra característica, ¿de acuerdo? Este, Pocos, menos, irían al tema de repente moral, ¿no? Si es una persona honesta, justa, injusta, ¿no? ¿De acuerdo? De principios, ¿no? Solidario, egoísta, ¿ya? Ya es un tema un poquito más sensible, ¿no? Pero también es parte de la personalidad, lo moral, ¿ya? Y también lo intelectual, ¿no? Sí, ahí también muchos no van a querer meterse de repente, pero también es parte de la personalidad, lo intelectual, ¿ya? Si es una persona, por ejemplo, analítica, o más bien si es una persona práctica, sintética, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Si logra profundidad cuando aborda un tema, o si más bien es superficial cuando, ¿no? Habla acerca de algo, ay, perdón, etcétera, ¿ya? Entonces, si hablamos de la personalidad, mira de cuántos ámbitos estamos hablando, ¿ya? De lo emocional, afectivo, ¿ya? De lo social, relacional, ahorita acabamos de hablar de lo moral y lo intelectual, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo eso es parte de nuestra personalidad, ¿ya? Entonces te voy adelantando a que la personalidad, ¿ya? Es un constructo amplio, grande, ¿ya? Que aborda, ¿ya? Nuestra forma de ser, toda nuestra forma de ser. Y cuando hablamos de nuestra forma de ser, nos referimos a la forma como pensamos, a la forma como sentimos, a los valores morales que tenemos y a la forma como nos relacionamos con los demás, ¿ya? Todo eso abarca la personalidad, ¿ya? Quiero repetir lo que acabo de decir porque me interesa que tengas una idea panorámica de lo que es la personalidad. Entonces, mira, la personalidad es tu forma muy particular, muy peculiar de ser. Por eso se llama personalidad personal. No existen dos personas iguales, chicos, o dos personalidades iguales, no existen, ¿ya? La personalidad es eso, es personal, es particular, es propia de cada uno, ¿ya? ¿Y a qué se refiere la personalidad? ¿A qué alude? A tu forma muy personal, justamente, muy peculiar, muy particular de ser, a tu forma de ser, ¿ya? ¿Y qué significa forma de ser? Tu forma de pensar, ¿no? Como te decía, si eres más bien una persona analítica o eres más bien pragmática, si eres alguien que cuando aborda un tema, ¿no? Profundice en él, o si eres una persona que, ¿no? Que habla muy superficialmente de los temas, ¿ya? ¿Ya? Intelectual, ¿de acuerdo? También hablamos del aspecto afectivo, ¿no? Es parte de tu forma de ser, ¿no? Si eres una persona, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, no sé, alegre, ¿no? Melancólica, ¿no? Colérico, renegoncito, ¿no? ¿De acuerdo? Si eres cariñoso o más bien un poco hosco, ¿ya? Eso es lo afectivo. También tu forma de ser, aparte de lo intelectual y lo afectivo, también tiene que ver con lo
este, moral, decíamos también, ¿no? Si eres una persona solidaria, egoísta, ¿no? De principios o más bien, ¿no? De repente carente de ellos, etcétera, ¿ya? Y también hablamos de lo relacional, cómo te vinculas con los demás, cómo te vinculas con los demás. Esa también es parte de tu forma de ser también, ¿ya? Si eres una persona sociable o más bien una persona solitaria, si eres introvertido, extrovertido, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todo eso abarca la personalidad entonces, ¿ya? Tu forma de ser, ¿ya? Cómo piensas, cómo sientes, tus valores y cómo te relacionas con los demás, ¿ya? Por eso acá el último tenemos una pequeña definición. Vamos a empezar por este acá el último, ¿ya? Dice, es aquella estructura interior constante y propia de cada uno, conforme a la cual se organiza todo su ser, ¿ya? Toda tu forma de ser, pues, ¿ya? Comprende los rasgos físicos, intelectuales, afectivos, volitivos y morales de un individuo en constante interacción con los demás, ¿ya? Eso resume lo que te acabo de señalar, ¿de acuerdo? Acá tenemos una definición más amplia, ¿ya? La personalidad es el conjunto de características relativamente constantes de relacionarse con los demás. Cuando hablo de relativamente constantes, digamos que es tu forma de ser más o menos habitual, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos cómo es alguien, cómo es su personalidad, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que es alguien que no le gustan las bromas, no le hacemos bromas porque ya más o menos calculamos, podemos predecir cómo va a reaccionar, ¿ya? Por eso habla de características relativamente constantes, ¿ya? Muy bien. Entonces dice, constantes de relacionarse con los demás y de enfrentarse a determinadas situaciones. En tanto que nuestras actitudes, valores, opiniones y emociones son las piedras angulares de nuestra individualidad. El modo como actuamos en estos estados mentales determina lo que otros verán como nuestra personalidad, ¿ya? Esta estructura psicológica está determinada por diferentes procesos psicológicos que ya mencioné, ¿no? Cognitivos, afectivos, motivacionales, sobre la base además de factores hereditarios, que es el temperamento, el sistema nervioso, ¿ya? Y adquiridos, que es el carácter, que le permiten a un individuo adaptarse a su medio ambiente de manera única, personal, peculiar, individual, ¿no? De eso trata la personalidad, pues, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, en resumen, ¿qué es la personalidad? ¿Ya? Es, si tú quieres, una forma muy sencilla, de lo que se enseña, por ejemplo, a los chicos de tercero, cuarto de secundaria, personalidad. Ya, a ver, es nuestra forma muy peculiar o particular de pensar, sentir y actuar. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Que involucra, como estamos viendo, aspectos ya cognitivos, afectivos y motivacionales. ¿Ya? En cuanto al temperamento y carácter, ahorita vamos a ver, esas son justamente vamos a ver después de factores, los componentes de la personalidad. ¿Ya? Ahí vamos a ver de carácter y temperamento. Listo. Pero me interesa ver que te haya quedado una idea de lo que es la personalidad. ¿Ya? Entonces, esta definición de acá, ya es algo con la que te puedes quedar. Estructura interior constante y propia de cada uno, es personal, pues, ¿no? Conforme a la cual se organiza todo su ser. Comprende rasgos físicos, intelectuales, afectivos y volitivos y morales de un individuo en constante interacción con los demás. ¿Ya? Muy bien, a ver, dime si se entiende esa definición, esta pequeña de acá al menos, o si hay alguna duda, quisieras preguntar algo, quisieras que profundicen algo, a ver, me dices, por favor. ¿Está todo claro? Ya empezamos por el chat. No, ahí perdemos tiempo. ¿Ah? Les agradezco. De todas maneras, cualquier respuesta, si sea por el chat, ¿ya? Pero si pueden usar su micrófono, mejor, ¿ya? Muy bien. Farfán y Leva me dicen que todo está claro. Vamos a continuar entonces. Ya, continuamos entonces. Muy bien. Factores, ¿ya? Que influyen en la formación de la personalidad, ¿ya? En primer lugar, tenemos los factores de herencia biológica, ¿ya? ¿Qué, profesor? ¿La personalidad se hereda? No, ni hablar, la personalidad se forma, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una base
biológica, ¿no es cierto? Hablamos del sistema nervioso, pues. ¿Cómo podríamos hablar de personalidad si no hablamos del sistema nervioso, de cerebro, por ejemplo, ¿no? Ah, por ahí va la cosa entonces, ¿ya? Los factores de herencia biológica, dice, influyen en la configuración de la personalidad, ¿ya? Mira lo que hablan acá, la estatura, el fenotipo, el sexo, el temperamento, la complexión muscular, la energía, esto es más importante, la energía y los ritmos biológicos, ¿ya? Así existe una tendencia hereditaria hacia la timidez y la ansiedad, ¿ya? Esto de la energía y los ritmos biológicos, eso le vamos a llamar temperamento, ¿ya? Y eso vamos a ver a continuación, los componentes, ¿ya? Es parte de la herencia biológica, ¿ya? Esto de la energía y ritmos biológicos. Algunos somos más impulsivos, otros bastante más serenos, más lentos, más calmados, ¿ya? Ya, eso tiene que ver con nuestro sistema nervioso y eso sí es heredado. Digamos, por eso dicen, algunos son más nerviositos, impulsivos, ¿no? Otros son más tranquilos, serenos, retraídos, ¿no? Ya, eso tiene que ver con el sistema nervioso. ¿Ya? Sin embargo, acá mencionan otras cosas, estatura, fenotipo, sexo. Bueno, sí, sí, también podrían influir, ¿no? De pronto el que es más alto, más grande, se siente más protector, ¿no? El más pequeño no tanto, de repente, ¿no? Aunque eso también podría cambiar, ¿ah? Depende también bastante de la autoestima que uno tenga, ¿no? Lo mismo el sexo, por ejemplo, también ser hombre o mujer también, ¿no? En la medida que, bueno, pero eso es más social, ¿no? O sea, no es que de pronto el tener un sexo, ¿no? O sea, tener un pene o vulva hace que que tu personalidad sea tal o cual. Pero sí, o sea, la sociedad te va a tratar diferente, pues si eres hombre o que eres mujer, ¿no? A eso se refiere, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Listo. B, tenemos también factores del entorno sociocultural, ¿ya? Son las normas sociales y valores que transmite la familia, ¿ya? Además la educación, las relaciones interpersonales e institucionales. Estos factores son determinantes en la configuración de la personalidad. ¿Sí? Esto es mucho más determinante, más importante, si tú quieres, ¿ya? La herencia biológica es solamente la base, ¿ya? Pero la personalidad realmente, ¿ya? Tiene que ver mucho con el entorno sociocultural. Este factor sociocultural es muy importante, ¿ya? Los valores se aprenden en familia, los sentimientos también, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cuanto al desarrollo cognitivo, eso tiene que ver con la educación que vas a recibir, ¿no? En casa, en la escuela, etcétera. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos los factores autodeterminativos, ¿ya? Eh, como por ejemplo la actitud hacia sí mismo respecto a las situaciones buenas o malas que se enfrenta, el estatus, la posición socioeconómica y las circunstancias que delimitan el comportamiento y la personalidad. A ver, factores autodeterminativos. Ya, está bien, o sea, hay una influencia eh, sociocultural, ¿de acuerdo? Fuerte influencia sociocultural. Pero también, ya, tiene que tomarse en cuenta tu historia personal, ¿ya? Y la actitud que tú tomas, ¿ya? Frente a lo que ocurre a tu alrededor. Vamos, a ver. Por ejemplo, sumamos que papá alcohólico, el hijo necesariamente va a imitar esa conducta, va a también ser alcohólico, puede que sí, pero el ser humano es tan complejo que al contrario, ¿ah? ¿Ya? Más bien el hijo toma una distancia respecto al alcohol, ¿no? Ha visto el daño que eso le ha causado a su familia y dice, no, yo no tomo alcohol, ni una gota, no. Es más, siento rechazo, siento asco, ¿no es cierto? ¿Ves? Porque el ser humano es así de complejo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces su actitud no es la de imitar al padre, sino al contrario, rechazar ese tipo de comportamientos o conductas, ¿ya? Eso tiene que ver con la autodeterminación, o sea, la actitud que tú tomas, ¿ya? Las decisiones que tú personalmente tomas también influyen en tu personalidad también, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces eso, por ejemplo, te permite enfrentar, dice acá, ¿no? Las situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la posición económica, ¿no? Entonces, ser pobre implica tener baja autoestima. No necesariamente, ¿no es cierto? Va a depender de la actitud, insisto, que tú adoptes para enfrentar esa situación adversa, ¿no? Por eso acá habla de estatus, posición económica, ¿no? El estatus, lo mismo, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, papá, basurero, ¿no? Mamá, ama de casa, ¿no? Y entonces dices, bueno, yo entonces igual, pues también, ¿no? Trabajé en algo así nomás, me conformaré nomás, ¿no? En cambio, te tomas otra actitud, no, pues yo voy a hacer la diferencia, ¿no es cierto? Yo sí quiero ser profesional.
justamente para que se sientan orgullosos mis padres, ¿no? O sea, ¿ves? Tu actitud, ¿no? O sea, ¿no? El estatus, la posición económica limitan, pero tú puedes decidir tomar una actitud diferente, ¿no? A eso se refiere con factores autodeterminativos, ¿de acuerdo? Ser capaz de superar estas circunstancias que te estoy planteando, ¿ya? Bueno, entonces esos son los tres factores que influyen en la conformación de la personalidad, ¿ya? Tenemos una herencia biológica, es básicamente el sistema nervioso, para mí es lo más importante, aunque aquí también mencionan el fenotipo, el sexo, o sea, la talla, ¿no? Y otras, ¿no? Incluso aspectos raciales, ¿no? Ya que podrían influir también de alguna manera, ¿no? Luego están los factores socioculturales, estos sí son muy fuertes, te he dicho, ¿no? ¿Ya? Las normas sociales, los valores, la educación que recibes, ¿ya? Y siempre hay un espacio para la autodeterminación, factores autodeterminativos, ¿no? Tus propias decisiones, ¿no? Decidir, ¿no? Con qué actitud vas a enfrentar el mundo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ah, ¿alguna pregunta, chicos, sobre los factores? A ver, no estaba viendo acaso. Me están escribiendo por el chat, a lo mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto de los factores que influyen en la formación de la personalidad? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, mira, por eso siendo tantos factores y siendo tan complejo el ser humano, es por eso que no existen, ¿ya? Dos personalidades iguales, ¿ya? Incluso, ¿ya? Hermanos gemelos idénticos, ¿ya? Físicamente son idénticos, pero sus personalidades, no, sus personalidades no, son distintas, ¿ya? ¿De acuerdo? Pueden parecerse en muchos comportamientos y conductas, pero sus personalidades son diferentes, ¿de acuerdo? Listo. Vamos ahora a vamos a ver, esto es muy importante, los componentes de la personalidad, ¿ya? A ver, un primer componente es el carácter, ¿ya? Es el más importante, ¿ya? Es el conjunto de reacciones y hábitos que se han adquirido en la vida y que da especificidad a la personalidad. En otras palabras, se refiere al estilo de vida que se pone en manifiesto en el comportamiento del individuo. ¿Ya? Dice reacciones y hábitos que has adquirido. ¿Qué quiere decir que has aprendido? ¿Ya? Cómo reaccionar, por ejemplo, frente a las desigualdades sociales, económicas, o cómo reaccionas frente a ciertas situaciones, por ejemplo, ¿ya? De tensión emocional, por ejemplo. Eso tú aprendes, ¿ya? Por ejemplo, a ver, cómo reaccionar, por ejemplo, si alguien, no sé, te grita, te falta el respeto. Entonces, ya el carácter tiene que ver con el autocontrol también, ¿ya? Entonces, tú has aprendido a reaccionar frente a esas situaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿para qué me voy a amargar la vida, no? ¿Para qué le voy a hacer caso, no? O sea, no sé, opto por responder con serenidad. O, por ejemplo, ya me grita, por ejemplo, a mi pareja. Yo también le voy a gritar. Luego terminamos gritando si no resolvemos nada, ¿no? Entonces, se supone que si estoy mejor preparado para estas situaciones, ¿no? Entonces yo más bien debo ser la parte racional, ¿no? Entonces, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a calmarnos y conversemos, pues esto, no sé si ahora o en un rato más, ¿no es cierto? Conversemos, conversemos. Al final se trata de conversar no para gritarnos, sino para hallar soluciones, ¿no? Bueno, hagamos eso. Bueno, ¿ves? Eso es carácter, ¿ya? Entonces, conjunto de reacciones, también hábitos también que has adquirido en la vida, ¿no? Hábitos, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el hábito por la lectura, qué sé yo, ¿ya? Hábitos que tú tienes también, ¿ya? Entonces, con esto tiene que ver el carácter, ¿ya? Mira, a ver, Bruce Lee dice, un fuerte temperamento hace de ti un tonto demasiado rápido, ¿ya? Ya, ese es el tema justamente, pues. El carácter te permite controlar tu temperamento, ¿ya? El carácter es lo aprendido, por eso te decía, ¿no? Aprendes a manejar tus impulsos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Adquiere ciertos hábitos adecuados, como te he dicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, un hábito por la lectura, un hábito por conversar, por ejemplo. El hábito de saber escuchar a los demás es un hábito, por ejemplo, ¿no? Algunos cuando conversan ya están ya, a ver, pensando en cómo le respondo, ¿no? ¿Cómo le gano la discusión, ¿no es cierto? Y no te están escuchando, pues, ¿ya? El hábito de saber escuchar, ¿no? Aprender de los demás, ya. Todo eso es el carácter, ¿ya? El temperamento, ¿ya? Es más bien, este, la individualidad psicofisiológica. Este es lo heredado. ¿Te acuerdas que te decía que hay un aspecto heredado? Ese es el temperamento, ¿ya? Mira, constituye la individualidad
psicofisiológica de cada ser humano, ¿ya? O sea, su sistema nervioso, pues. Es la base biológica del carácter, el temperamento es la base biológica del carácter. Es decir, tú naces con un temperamento, en cambio el carácter se va formando, se va educando, ¿ya? El temperamento está determinado por procesos fisiológicos y factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales, ¿ya? Está conformado por elementos hereditarios, inconscientes, instintivos y espontáneos que originan el comportamiento del individuo, ¿ya? Este es el temperamento, ¿ya? A ver, te voy a explicar esto, ¿ya? Entonces, a ver, el temperamento, te decía, tiene que ver con el sistema nervioso, ese es heredado. Tu sistema nervioso puede ser reactivo, impulsivo, ¿ya? Intenso, o más bien tu sistema nervioso puede ser, digamos, puede llevarte a ser más sereno, calmado, lento en reaccionar. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Por eso si hablamos de temperamento, vamos a ver más adelante que Hipócrates hace esta clasificación temperamento. Habla del temperamento sanguíneo, ese es el alegre, por ejemplo, ¿ya? Es impulsivo, pero es alegre, ¿ya? Tenemos el temperamento colérico, ¿ya? Ese también es impulsivo, pero ese es renegón, ¿ya? Tenemos el temperamento flemático, ¿ya? En cambio este es más frío, ¿no? No es impulsivo, es más frío, demora mucho en emocionarse, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos al melancólico, ese también, ¿no es cierto? Es bastante controlado, pero dado a la tristeza, ¿no? La melancolía es dada a la tristeza, por ejemplo, ¿ya? Entonces esos son temperamentos, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio el carácter, te decía, es aprendido. Si el temperamento es la base biológica, ¿ya? El carácter vendría a ser el componente social de la personalidad, ¿ya? El carácter vendría a ser el componente social o psicosocial de la personalidad, ¿ya? Y es aprendido, ¿de acuerdo? A ver, una cosita más, a veces se confunde temperamento con carácter, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un futbolista que constantemente hace que lo expulsen, ¿no es cierto? A ver, aquí en el Perú creo que es ¿cómo le llaman este que está jugando en Boca Juniors? A ver, chicos, ustedes que saben de fútbol, Zambrano, ¿no? Ah, ahí está, ya, entonces lo andan Zambrano, expulsando. Claro, toda la gente dice, es que tiene carácter fuerte. No, eso no es carácter, está mal dicho. Él es temperamental, sí, el temperamental. Y él tiene un temperamento colérico, es impulsivo, renegón, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, y él da rienda, y su temperamento así, sale, él lo deja expresarse, ¿no es cierto? Entonces es un jugador temperamental, ¿ya? Más bien, si él tuviera carácter, ¿ya? El carácter implicaría el control del temperamento, ¿no? Entonces canalizaría esos impulsos, ¿ya? Eso es el carácter. El carácter canaliza los impulsos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué haría? Ah, ya. Es que el otro me ha pateado, pues, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué hago? ¿También te pateo? No, pues te expulsan, pues peor todavía lo pateas delante del árbitro. No. Más bien el que tiene carácter diría, ah, me has pateado. Ya vas a ver. ¿Sabes cómo me voy a vengar? Te voy a ganar el juego. Y eso parte por no dejar que me expulsen, pues sí o no. Porque si me expulsan al final pierdo, pues sí o no. ¿Ves? Eso es carácter. ¿Te das cuenta? El carácter más bien te permite controlar el temperamento. Porque te he dicho ya, el temperamento es biológico, en cambio el carácter es ya psicosocial, es aprendido, es educado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es, por ejemplo, un hábito, ¿no? El saber canalizar tus impulsos, tus emociones, ¿ya? Canalizarlas hacia algo positivo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, igual, temperamento, por ejemplo, melancólico. Ah, entonces me pongo triste porque me dejaron y ya me quiero morir, me quiero suicidar. No, carácter, y de carácter dice, no, ya pues ya, te terminaron, listo, más bien, entonces esta es una oportunidad para, a ver, sacar lección, aprender, pues, ¿no es cierto? A ver, ¿qué hay por mejorar, no? O el problema está en la otra persona, yo no fallé, ya la otra, ya, pero ya no supo valorarme, ya, pero ¿por qué? Pues no, o sea, ¿por qué elijo personas así que no saben valorarme? La próxima tendría de repente que elegir personas que sí sepan valorarme, pues no fijarme tanto en el físico de repente, sino más bien fijarme primero si me valoran o no me valoran, pues, por ejemplo. Entonces, es una oportunidad para aprender. Incluso algunos optan por esta actitud, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, es mejor querer y después perder que nunca haber querido, como dice una canción, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya, ese es el carácter, ¿te das cuenta?
controla, modela el temperamento, ¿ya? Que también puede ser contrario. Ya, un flemático tiene un temperamento lento, calmado, ¿no? Todo acepta nomás, pero el carácter más bien lo impulsa en esta ocasión. Mira, en esta ocasión ya no cumple el carácter el papel de controlarlo, sino más bien al contrario, de hacer que te animes, ¿no? Ay, resignado, no. Yo puedo hacer que las cosas pasen, yo puedo hacer que las cosas cambien. No siempre voy a ser víctima, no siempre voy a ser un ser pasivo, puedo ser un ser activo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y opto por, no sé, ponerle más ganas, ¿no? A las cosas que hago de repente, ¿ya? Bueno, entonces listo, el temperamento es heredado, es la base biológica, ¿ya? Es el componente biológico de la personalidad, ¿ya? Y está vinculado, como te acabo de señalar, al sistema nervioso. En cambio, el carácter, ¿ya? Es el componente, ¿ya? Psicosocial, ¿ya? Y está, y es aprendido, ¿ya? Y te permite controlar tu temperamento, ¿de acuerdo? En algunos textos aparece este tercer componente, en algunos, no en todos, ¿ah? Este tercer componente de la personalidad, que es el intelecto, ¿ya? Constituido por el conjunto de la información cognitiva que posee el sujeto, ¿ya? Ese es el intelecto, ¿ya? Los conocimientos, ¿ya? Información cognitiva son los conocimientos, ¿ya? Ello determina, dice, el desarrollo de habilidades y destrezas específicas, por ejemplo, la habilidad verbal, numérica, etcétera, ¿ya? O sea, hay personas que saben expresarse, hablar muy bien, ¿no? Tiene que ver con su habilidad verbal, ¿no? O tienen un pensamiento bastante lógico de repente también, ¿no? ¿Ya? Ese es el intelecto. Listo, esos son los componentes de la personalidad. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la diferencia entre temperamento y carácter, jovencitos? A ver, me dicen, por favor. Muchachos. Muchachos, ¿están ahí? Estos chicos, caray, cada miércoles es mi tortura. Entendido. Muchachos Sí mudos. se entendió, profesor. Ahí está, gracias, gracias. Estos chicos, no sé si son muy tímidos. Estos muchachos. En matemáticas sí participan, me imagino, ¿no? Porque si no, ¿cómo sería? ¿Cómo aprenderían matemáticas sin participar? En letra todavía podemos tomar ciertas licencias, ¿no? ¿Alguno de ustedes estudia idiomas, aparte del colegio? ¿Estudia en el IGNA, no sé, inglés? Ahí peor, ¿cómo aprenderían idiomas si no participan? No puedes aprender a hablar si no hablas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen ahí, eh? Ya, bueno, muchachos. Listo, ya. A ver, un ejemplito más por si acaso, ¿ya? En los animalitos se nota clarito el temperamento. En el humano el temperamento no se nota mucho porque a veces está cubierto por el carácter, ¿ya? En los animalitos sí se nota, ¿no? Por ejemplo, hay perritos que son, has visto, bien nerviositos, ¿no? De cualquier cosa, ¡ah! Ladran, ¿ya? Se sobresaltan, ¿no? Se mueven rapidito, ¿no? En cambio, hay otros animales que son más lentos, ¿no? Calmados, wow, wow, que son como ladran, ¿no? Más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y ese es el temperamento, ¿de acuerdo? En los animalitos se ve clarito, pues. Los humanos también tenemos así diversos temperamentos. Si tú observas a tu alrededor, vas a ver que hay gente que es impulsiva, reactiva, en cambio hay gente que es más bien calmada, serena, hasta parecen lentos a veces, ¿no es cierto? Esos son los temperamentos, ¿ya? Bueno, y el carácter es como tú aprendes a regular esos temperamentos, pues. Muy bien. Vamos a ver ahora las teorías de la personalidad, ¿ya? Empezamos por la teoría más antigua, ¿ya? La de Hipócrates. Es más, te decía yo, ni siquiera él habla de personalidad todavía. Todavía no existía acá la palabra personalidad. Hipócrates habla de temperamento, no habla de personalidad, ¿ya? Habla de temperamento nomás todavía, ¿ya? ¿De acuerdo? Aparte que es una época en la que se creía que sí, pues lo biológico, lo hereditario, era lo determinante, ¿no? En la actualidad, en cambio, hablamos que lo determinante es ¿no? Lo psicosocial o lo social es lo determinante, ¿no? Ahora decimos eso. Pero en cambio, antiguamente se creía que lo biológico era lo determinante, ¿no? ¿Ya? Justamente, a ver, entonces Hipócrates plantea esta clasificación de los humores, ¿ya? Existe el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático, ¿ya? Ahora, este temperamento, ¿ya? Tiene que ver con los humores, ¿ya? Cuando hablamos de humor, no nos referimos a bueno o mal humor, no, el humor se refiere a qué sustancia predomina en ti, ¿ya? Por ejemplo, en el sanguíneo, se llama sanguíneo porque ¿qué sustancia predomina? La sangre, ¿no?
¿no? Entonces tú ves que, por decirte, ¿no? A ver, si están alegres, se ríen, se sonrojan. Si están con cólera, se sonrojan. Entonces la sangre es, ya digamos, lo más, ¿ya? El humor determinante en ellos, ¿ya? ¿Y cómo es el que tiene temperamento sanguíneo? Es sociable, animado, alegre, quiere decir. Lo cual es hablador, conversador, ¿ya? Y despreocupado, ¿no? O sea, cuando hablamos de despreocupado es relajado, ¿no? Tú lo ves y parece que siempre estuviera contento. Tú dices, y este nunca tiene problemas, dices, tú siempre estás alegre, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es despreocupado, ¿no? A ver, no me digas nombres, ya, pero tú solo trata de ver quién puede ser sanguíneo, a ver, temperamento sanguíneo, ¿no? Sí, sociable, alegre, conversador, y la verdad parece que no tuviera problemas. Tú dices, parece que no sufriera, no estuviera triste nunca, ¿no? ¿Ya? Pero sí, como todos, tiene problemas, ¿ah? Sino que ese es su temperamento, pues, ¿ya? Luego tenemos al colérico. El colérico es aquel en el que predomina la bilis amarilla, ¿ya? La bilis amarilla. ¿Y cómo es el colérico? Es agresivo, impulsivo, agitado, susceptible. Susceptible es que, a ver, tú dices, a ver, allí donde otros no se molestarían, él sí se puede molestar, ¿ah? ¿Ya? Entonces mejor no hay que bromear, ¿no? Otros sí soportan bromas, pero este no, este es muy susceptible, ¿ya? O sea, se va a molestar, ¿ya? Excitable también, ¿ya? Entonces, así es el colérico, ¿ya? Agresivo, impulsivo, entonces, ¿ya? Agitado. A ver, igual, voy a ver a tu alrededor, a ver, en el aula, a ver, ¿quién es colérico? A ver, o quiénes son coléricos así, renegones. La agresividad no necesariamente es física, no, ¿ya? Ustedes son chicos de selección, yo sé que saben, además, regularse muy bien, ¿no? Controlar sus impulsos, ¿no? Pero a veces la agresividad se nota no pues físicamente, sino también en cómo actuamos las cosas que decimos, ¿no? O sea, en el lenguaje también, cómo hablamos también, ¿ya? Muy bien. Eh, el melancólico. En el melancólico predomina la bilis negra, ¿ya? Melancólico bilis negra. Dice que incluso se forma una especie de halo así oscuro, gris alrededor de los ojos, ¿no? Bilis negra, melancólico. ¿Cómo es el melancólico? El melancólico es pesimista, reservado, bastante callado, triste, insociable, dice ahí, o sea, quiere decir poco sociable, solitario quiere decir, ¿ya? A ver, igual, en el aula debe haber algún o algunos que son melancólicos, ¿no? Tienen una carita que tú no sabes si, a ver, ¿está triste o parece que estuviera enamorado, ¿no? Tienen una cara así de, ¿no? De tristeza, ¿no? Me acuerdo que en mi colegio había uno, incluso creo que todos lo notaron porque le decían el triste, justamente era su chapa, ¿no? El triste. Y no, era, o sea, el tipo al que le iba bien, o sea, su familia estaba unida, económicamente no tenía problemas, en la escuela tampoco le iba mal, pero ese era su temperamento, pues, ¿no? Parecía que estaba triste, pero no, ¿ya? No era tanto así, ese es su temperamento nomás, triste, ¿ya? Pesimista, reservado, ¿ya? Luego tenemos el flemático, flema, ¿no? En él predomina la flema. Este es pasivo, ¿ya? Imperturbable, parece que nada lo molesta, ¿no? Es más, si lo molestan, demora en molestarse, ¿no? No se molesta con facilidad, pero tampoco se alegra con facilidad, por eso parece imperturbable, ¿no? Ni se molesta, ni se alegra, ni se pone triste con facilidad, ¿no? ¿Ya? Apacible, sereno, ¿no? Bastante controlado. A ver, para que entiendas mejor esto, a ver, yo suelo hacer esto en el colegio, ¿ya? Porque esta tipología humoral está utilizada en muchos de los, no sé si son, ¿cómo le llaman esto? Animes, ¿no es cierto? Animes japoneses, por ejemplo, ¿no? Que son tan populares, ¿no? Tú debes haber visto seguramente Naruto, ¿no es cierto? Ya, en ese anime, por ejemplo, se ve esta tipología, ¿no? Por ejemplo, a ver, tenemos que Naruto es sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Naruto ha visto que es sociable, siempre está animado, ya vamos, sí, vamos, incluso como habla, ¿no? Él habla bastante animado, ¿no? ¿Te das cuenta? Bastante conversador, a veces no para de hablar, ¿no? Y parece despreocupado, como que a veces no calcula las consecuencias, ¿no? ¿Ya? No quiere decir que no haya momentos en que se ponga triste, ¿ah? No, pero digamos que generalmente es así, ¿no? Colérico, si hablamos de colérico, tenemos ahí a Sakura, ¿no? Sakura, ella es agresiva, impulsiva, susceptible, ¿no? ¿Ya? Las bromas que hace Naruto, a otro le causa risa, a ella le da cólera, pues, ¿no? ¿De acuerdo?
Luego tenemos, si hablamos del melancólico, ¿no? Tenemos ahí a Sasuke, ¿no? Sasuke es melancólico, es pesimista, reservado, triste, ¿no es cierto? ¿Ya? Como que piensa que pesimista, pues las cosas van a salir mal, medio ¿no? Dado a la tristeza, ¿ya? Solitario, ¿no es cierto? Anda solo, ¿no? ¿Ya? En cambio, Naruto es más sociable, ¿no? Le gusta tener amigos. En cambio, melancólico es más solitario. Y luego tenemos al flemático. El que maneja la sombra se llama Shikamaru, ¿no es cierto? Ya, ese es flemático. ¿Ha visto? Pasivo, imperturbable. Por eso cuando hay problemas, todos están pensando ya en cómo nos peleamos. Naruto es, por ejemplo, ¿no? Ya, impulsivo. En cambio, Shikamaru ya está planificando, es más frío, más calculador, ¿ya? Ya, su palabra favorita es, ay, qué fastidio, qué flojera, ¿no? Es parsimonioso también, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, ahí tienes para que no te olvides, ¿ya? Lo puedes vincular así. Ya, igual tú puedes hacer con otros animes, ¿no? De repente alguno me dirá, no sé, ¿y Goku? Ah, Goku es sanguíneo, pues evidentemente, ¿no es cierto? Y colérico es Vegeta, Vegeta es colérico. Así, exacto, a todo el mundo le grita, ¿no? Te das cuenta, es colérico, evidentemente es bien notorio, ¿de acuerdo? Bulma es flemática, melancólico, no sé quién podría ser melancólico. A ver, la verdad que no he visto muchos capítulos. Trato de verlos así para poder estar al tanto y ponerles algunos ejemplos a ustedes, pero no, no. A ver si ustedes me ayudan a ver quién sería melancólico ahí en Goku, ¿ah? A ver si me dicen, ¿ya? Ujú, listo. Ah, una teoría similar ya, es la de Galeno. Es que Galeno y otros van a seguir las propuestas de Hipócrates, ¿ya? Entonces, mira, la de Galeno es muy parecido, ¿ya? Sanguíneo, ¿no? Predomina la sangre, extrovertido, fuerte, intrépido, ¿ves? Muy parecido, ¿no? Colérico, predomina la bilis amarilla, irascible, o sea, renegón, ira, impulsivo, ¿ya? El melancólico, predomina de la bilis negra, ¿ya? Es deprimido, infeliz, hasta con ideas suicidas, dice, ¿ya? El flemático, predomina la flema, es insensible, parsimonioso, como te dije, ¿no? Como que hace las cosas a su ritmo, no se deja presionar por el entorno, no se pone nervioso por lo que pasa a su alrededor, ¿ya? Por eso acá dice imperturbable, también decía Hipócrates. Hipócrates. Listo. A ver, ¿se entendió esta primera teoría? Como te dije, es más una teoría o tipología de los temperamentos. Todavía no se hablaba de personalidad en esa época, ¿no? ¿Ya? Esta es la tipología de los humores, ¿ya? O temperamentos de Hipócrates, ¿ya? Y de Galeno. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Está todo claro? A ver, niños. Profe, Astupillo. y una persona puede ser, dos veces a la vez, o sea, sanguíneo y colérico, o melancólico, flemático, o Ya. pueden ser los cuatro enteros. Ya, no, aquí hablamos si hablamos de temperamento, hablamos de predominio, ¿ya? Sí, 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 sí entiendo tu pregunta, sí, también a veces yo me he sentido, por ejemplo, ¿no? Así también, ¿no? Ya, pero te vuelvo a repetir, el ser colérico, ¿ya? No significa que todos los días estés renegando, pues porque te he dicho, este es el temperamento, pero tú tienes un carácter que te permite controlar eso, tienes hábitos también, ¿no? Por ejemplo, ya como conversas con las personas, incluso eres colérico, para eso me dio controlarte. Te dicen algo y por dentro tú estás, pero por fuera, bueno, ya vamos a calmarnos, vamos a conversar. Ya tienes el hábito de saber conversar, de saber entablar una conversación, por ejemplo. O puede ser, por ejemplo, alguien melancólico, solitario, pero necesitas también, ¿no es cierto? Conocer personas también. Entonces, bueno, vas a hacer esfuerzo, pues, por ser sociable, ¿ya? Digamos entonces que, bueno, primero que esto es una teoría bien antigua, pero acá hablamos de predominio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya eres sociable, ya, esa es una característica del sanguíneo, ¿ya? Pero eso puede ser aprendido, pero de repente disfruta más estar solo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, hijos, yo tengo muchos amigos, ¿ah? Bueno, aparte que he hecho también muchas cosas, por eso, por ejemplo, he trabajado en varios colegios, ¿no? Entonces, he hecho amistad, ¿no? En los diferentes colegios donde he trabajado, ¿no? He estudiado en dos universidades, ¿no? También tengo amigos de dos universidades, ¿no? Aparte de profesor, también he trabajado como psicólogo, he trabajado también ¿no? en otras instituciones, ¿no? Incluso en ministerios también. Entonces, conozco mucha gente, ¿ya? Entonces alguien diría, y encima soy profesor, mira, acá, si tú ves, me la paso las 6 horas de clase, ahora hable, hable, hable. Este profe, qué conversador es, ¿no?
¿ya? Y creo que tengo temas de conversación además, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué me he dado cuenta de mí mismo? Y no ahorita, hace muchos años me di cuenta, que yo disfruto mi soledad, ¿no? O sea, yo sí, a mí me gusta estar solo. ¿Sabes cómo me di cuenta? En los recreos, por ejemplo. Los profesores se juntaban a veces para comer, conversar juntos, bromearse, ¿no? Y yo no, a mí no, a mí me gustaba estar a un costado solito un rato, este, no sé, pensando sobre lo que había ocurrido hasta ese momento en el día, o de repente revisando mi celular, ¿no? O leyendo un libro, algo, pero me gustaba mucho estar solo, ¿no? Entonces llegué a la conclusión que yo, por ejemplo, soy introvertido, aunque parezca más extrovertido, ¿no? Eh, ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, por eso es a veces un poquito difícil identificar el temperamento, porque tenemos un carácter, te decía, que maneja pues, este temperamento, ¿ya? Pero entonces, en resumen, para responder a tu pregunta, Jarita, ya aquí hablamos de predominio, ¿no? Uno de estos temperamentos predomina más en ti, ¿ya? Por eso aclaraba. El sanguíneo parece despreocupado, pero no quiere decir que nunca... ¿Qué quiere decir que el sanguíneo siempre está alegre? No, puede ponerse triste también, ¿no es cierto? El colérico, ¿quiere decir que todo el día está renegando? No, hay momentos en que está feliz también, ¿no? ¿Ya? Pero hablamos de predominios, ¿ya? Listo, listo. ¿Continuamos, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ya. A ver, otra teoría, ya, pero esta ya es del siglo XIX, ¿ya? Es la de Ernest Kretschmer, ¿ya? Mira, todavía como le están dando bastante importancia a lo físico, ¿eh? Mira, Galeno y Hipócrates le dan importancia a los humores, ¿no? Sangre, flema, bilis, ¿no? Kretschmer, en cambio, le da importancia al tipo físico, ¿ya? Entonces él habla de un tipo físico atlético, este es gordito, al cual a ese le va a llamar pícnico, y al flaco le va a llamar leptosómico, ¿ya? ¿De acuerdo? Estos son tipos físicos. Y según el físico, según tu cuerpo, es tu temperamento. Eso es lo que piensa Kretschmer, ¿no? Bueno, acá en este cuadro le han puesto personalidad, ¿ya? Pero más va todavía el tema de el temperamento también aquí todavía, ¿ya? A ver, veamos entonces. Primero, acá tenemos al leptosomático, este es el flaco, delgado, ¿ya? También le llaman asténico, ¿ya? Asténico o leptosomático, es flaco, delgado, ¿ya? ¿Cómo es el huesudo incluso, ¿ya? Él tiene, dice, un temperamento esquizotímico. ¿Y qué significa esquizotímico? Que es irresoluto, ¿ya? O sea, una persona dubitativa, pues es irresoluto, no duda, no decide, ¿ya? Es frío, poco sociable, ¿ya? O sea, inseguro, pues, ¿ya? Inseguro y desconfiado, así es el esquizotímico, ¿ya? Entonces mira lo que dice Kretschmer, ¿ah? ¿Ya? Entonces el asténico o leptosómico, que es el flaco, delgado, huesudo, suele ser así, ¿no? ¿Ya? Poco sociable, frío, indeciso, inseguro, ¿ya? Justamente la inseguridad, ¿ya? Que tiene, la desconfianza que tiene, lo puede llevar a desarrollar ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia paranoide, ¿no? Que justamente consiste en el pensamiento de que los demás te quieren hacer daño, que complotan contra ti, ¿no? O quieren burlarse de ti, ¿de acuerdo? ¿Ya? A esos extremos puede llegar, ¿ya? A ver, te explico. Lo que pasa es que Kretschmer trabaja en un hospital psiquiátrico, ¿ya? Entonces, este cuadro está de izquierda a derecha, pero en realidad él comienza sus estudios de acá, de derecha a izquierda. Él nota que la mayoría de personas que sufren de esquizofrenia paranoide, ¿ya? Son así flacos, delgados, huesudos, ¿ya? Eso es lo que él nota, ¿ya? Los paranoides suelen ser flacos, delgados, ¿no? Entonces, ya. Entonces los flacos son así, irresolutos, fríos, desconfiados, ¿no? Y por eso pueden llegar a un extremo de la paranoia. El paranoico es desconfiado, pues absolutamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Cree que todos le quieren hacer daño, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos al pícnico. El pícnico es grueso, ¿no? Incluso en la descripción dice grueso, o sea, tronco ancho, pero extremidades cortas, ¿ya? Ese es el pícnico, ¿ya? Tronco ancho, ¿ya? Pero extremidades cortas. Ese es el pícnico, ¿ya? Y al pícnico le corresponde un temperamento ciclotímico, dice acá, ¿ya? Ciclotímico. ¿Qué quiere decir? Que es comunicativo, sociable, abierto,
¿ya? Pero con humor variable, ¿ya? Por eso se llama ciclotímico, ¿ya? Como humor variable. Puede estar muy alegre y de pronto se vuelve renegón, ¿ya? O se pone a renegar, entra en cólera. De la alegría a la cólera pasa con mucha facilidad. Ese es el ciclotímico, ¿ya? Por eso el riesgo es que desarrolle esta enfermedad, maníaco-depresivo, ¿ya? Otra vez, Klesmer comienza por acá. Él nota que los maníacos depresivos suelen ser así, de un tipo físico pícnico, o sea, son gorditos y bajitos, ¿ya? Y les asigna este temperamento ciclotímico, ¿no? Y justamente el maníaco depresivo es eso, pues, pasa de la fase maníaca a la fase depresiva. En la fase maníaca es extremadamente alegre, animoso, y en la fase depresiva, bueno, entra en profunda tristeza. Es el maníaco depresivo, ¿ya? Es aquel que, por ejemplo, está en una fiesta y en un primer momento es el alma de la fiesta. Entonces su fase maníaca es el que más baila, el que más anima a los demás, el que se ríe, el que socializa con todo el mundo, ¿ya? Luego de pronto ya no les cuenta. Y entonces está ese tipo tan alegre, ya está en el baño, ya, en su fase depresiva. Se ha cortado las venas, hay que llamar a la ambulancia porque el hombre entra en un pozo de depresión profundo. ¿Ya? Ese es el maníaco depresivo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Fluctúa entre esas dos etapas, ¿ya? Maníacos y depresivos, ¿ya? Maníaco es acelerado, alegre, animoso, y depresivo triste, deprimido, con ideas suicidas incluso, ¿ya? Él nota, repito, que la mayoría de maníacos depresivos son gorditos y tienen este temperamento, ¿ya? Son bastante sociables, pero de humor variable. Por eso se llama ciclo tímico, ¿ya? Porque cambian de estado de ánimo, ¿de acuerdo? Finalmente tenemos al atlético. El atlético es el, ¿no? El musculoso, pues, ¿no? El que tiene un físico, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, con un desarrollo muscular adecuado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tiene un temperamento enequético o también llamado viscoso, ¿ya? Así se le conoce más como viscoso, ¿ya? ¿De acuerdo? Es una persona repetitiva y rutinaria. Bueno, viscoso en el sentido de que es sereno, ya es calmado, ya un poco rígido, ya un poco rígido, pero bastante repetitivo, rutinario, ya rígido, enérgico, pero repetitivo, rutinario. Un militar, por ejemplo, ¿de acuerdo? El riesgo es que desarrolle la epilepsia, ya eso es. Entonces, otra vez, él nota que la mayoría de personas con epilepsia tienen un tipo físico ya atlético. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la teoría de Kretschmer? A ver. Déjame decirte que estamos hablando de épocas en las que todavía la psicología estaba todavía, pues, ¿no? En pañales todavía, ¿no es cierto? ¿Ya? Y algunos dicen que hasta ahora Y todavía. profesor, ¿qué es peor? Todavía. ¿Qué es ¿Mm? peor? ¿Un maniático depresivo o esquizofrénico? Ya, a ver, primero déjenme aclararles algo, ¿ya? Primero, estaba señalando, gracias por la pregunta, Jarita, a ver, estaba señalando primero que, entonces son, teorías, de repente algunas no muy científicas o no muy precisas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, no es que necesariamente, por ejemplo, el gordito tiene que ser alguien, así como dice, ciclotímico, ¿no? Alegre, sociable, ¿no? Los gorditos son alegres, dicen, no, no necesariamente, ¿no es cierto? No, tú lo puedes comprobar, ¿no es cierto? ¿Ya? Aparte que también hay que ver, ¿no? Los tipos raciales también que tenemos, ¿no? La mayoría de la gente que somos mestizos somos un poquito más gruesos, bajitos, ¿no? ¿No? Distinto a un europeo que tiene extremidades más largas, es más delgado, ¿no es cierto? Entonces, habría que tomar en cuenta también eso, ¿ya? ¿De acuerdo? Igual estamos estudiando porque son teorías para que tú notes cómo ha ido, pues, evolucionando la psicología en este ámbito de la personalidad, ¿ya? Muy bien. Segundo, en cuanto a los temperamentos, no hay bueno ni malo, ¿ah? Simplemente es tu temperamento, ¿ya? Simplemente es un temperamento. Incluso tiene ventajas y desventajas cada una, ¿ya? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a las enfermedades, ¿qué es peor? No sé, la verdad, cada uno es un drama si llegamos a estos extremos, ¿no? Porque estamos hablando ya de extremos, ¿no? De esquizofrenia. El esquizofrénico es lo que tú llamas normalmente, loco, pues, ¿no es cierto? Incluso a veces sufre de alucinaciones, incluso, ¿no? ¿Ya?
el maníaco depresivo, este por ejemplo se presenta bastante en personas que han consumido drogas, por ejemplo, ¿no? Y el epiléptico, bueno, esta persona en cualquier momento se cae, ¿no? ¿No? Bueno, no sé qué complicada pregunta. Supongo que es bien complicado esto de la epilepsia, ¿no? Que te den en cualquier lugar, te caigas y, ¿no? No haya quien te ayude, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, también, aparte no tiene cura hasta la fecha, ¿no? Ya se controla con algunos medicamentos, no tiene cura. Lo mismo la esquizofrenia, ¿no? De repente el maníaco depresivo podría ser más funcional, pero por un tiempo también, luego cae también. Todos estos son problemas muy graves, ¿ya? Pero no todos llegan a esto, pues no quiere decir que todos los leptosómicos se vuelven paranoides. No, 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 es un riesgo nada más, ¿ya? Incluso algunos de repente se quedan en esta etapa, esquizoide nomás. Como esquizoide, que no le interesa mucho relacionarse con los demás, ¿ya? Es solitario, es el esquizoide, ¿ya? Antes de llegar a la esquizofrenia paranoide, un esquizoide. Es una persona que, por ejemplo, le gusta estar metida en su casa. Hijo, pero si quieres salas, amigos, no, no, está solito ahí en su casa, nomás, solitario, ¿de acuerdo? ¿Ya? Igual, de maníaco depresivo, antes de llegar a ese extremo, cicloide, ¿no? Inclinado a oscilaciones afectivas, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos ahora, bipolar, ¿no? Trastorno bipolar de la personalidad, ¿ya? ¿Ya? Listo. Igual, el atlético, antes de llegar a la epilepsia, dice, ¿no? Epileptoide, ¿no? De acuerdo, o sea que digamos que sus ataques son menos continuos, ¿no? No ocurre en cualquier momento, sino cuando, por ejemplo, se tensa demasiado, o sea, bajo ciertas circunstancias nada más, es más manejable también. ¿De muchachos? Listo. Entonces la neurosis son alteraciones, digamos así, más leves, ¿no? En cambio las psicosis son alteraciones mucho más graves. ¿De muchachos? Listo. Muy bien, pero se entendió, ¿no? A ver, entonces tenemos hasta aquí, ¿ya? Hipócrates considera que el temperamento tiene que ver con qué humor predomina en ti, ¿no? Si la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra o la flema, ¿no? Y Kresmer considera que tu temperamento tiene que ver con el tipo físico, con el biotipo, ¿ya? Si eres atlético, si eres pícnico, gordito, o leptosómico, o sea, delgado, flaco, huesudo, ¿ya? Son esas teorías que existían. Listo. Luego tenemos la teoría de los tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. Pero primero, antes de entrar a eso, ¿se entendió esto de acá de Kretschmer? A ver, porque hay bastante nombres acá que procesar, ¿ah? Sí, profesor, sí se entendió. Ya, ¡Sí, profe! ya, gracias, gracias. Ya, entonces, a ver, cuidado, ¿ah? Porque hay bastante nombres que procesar, ¿no? El atlético, entonces su temperamento es viscoso o enequético, mira cuántos nombres, ¿no? El pícnico tiene un temperamento ciclotímico, ¿ya? Ahí sí no hay mucho que decir. El leptosómico, también llamado asténico, tiene un temperamento esquizotímico. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esquizotímico. A ver, tú tienes que ir relacionando términos para que te acuerdes, ¿ya? Esquizotímico, esquizoide, ¿ya? Entonces el esquizoide, te repito, es aquel que no le interesa relacionarse con los demás, ¿ya? No le interesa relacionarse con los demás, ¿de acuerdo? No le gusta tener mucho vínculo con los demás, prefiere la soledad, ¿ya? A ver, te explico, a ver, cómo se comportaría un esquizoide, ¿ya? De pronto tú te encuentras, a ver, supongamos que ya pasaron los años, ya acabó ya la secundaria, ¿ya? Ya tú tienes 25 años y te encuentras con un amigo secundaria, lo ves ahí a lo lejos a tu amigo Jarita, ¿no? ¡Ah, cuántos años han pasado! Mira, está hasta barbudo, Jarita. Entonces tú emocionado, te acercas a saludarlo, pues es tu pata, es tu amigo de... Y de repente no eran ni muy amigos, pero hemos estado juntos en la secundaria, pues, ¿no es cierto? Es normal que tú te emociones, te alegres, ¿no? Y te acercas a saludar, ¿sí o no? Ya. En cambio, el esquizoide no solamente que no se va a acercar a saludar, ¿no? Sino que encima todavía, si el otro te ve, él se va a hacer al disimulado, ¿ya? Es más, te lo encuentras por una calle, ¿ya? Retrocedes y te das toda la vuelta a la manzana para no cruzarte con él. Eso hace el esquizoide, ¿ya? No solamente que no le gusta relacionarse y vincularse con los demás, sino que incluso siente un poco de rechazo, dolor, si tú quieres, ¿no? En vincularse con los demás, ¿ya? Lo tensa demasiado, ¿ya? Entonces evita, ¿ya? Relacionarse con los demás, ¿no? Aparte que tiene también ideas como que, ay, se van a burlar de mí, ¿no?
mejor no le hablo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ese es el esquizoide, ¿ya? Y bueno, ya te he dicho que puede llegar al extremo de la esquizofrenia paranoide. El esquizofrénico paranoico es aquel que cree que todos quieren hacerle daño, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Yo un tiempo trabajé también en penales, te cuento, como psicólogo, ya trabajé en el penal de Castro Castro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hubo ahí un asesinato, ¿ya? Y cuando le preguntan al victimario, oye, pero ¿por qué lo acuchillaste, no? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Dice, él me amenazó, él me dijo, te voy a matar. Ya, pues yo me adelanté, pues. Oye, pero si en el penal es frecuente que se amenacen, ¿no? Pero sabes que este cometió el error de que a quién no amenazó, a un paranoico. O sea, tú amenazas a un paranoico y el paranoico de verdad se la va a creer, ¿ah? Entonces, ¿qué dijo él? Antes que me mate, yo lo mato antes, pues. Y lo acuchilló mientras dormía. ¿Ves? Ese es el riesgo, ¿no? Yo me acuerdo que a partir de ahí tuve una charla con los presos, ¿no? Hablé con ellos. Uy, pero ellos todo lo llevan a la broma. Pues a partir de ahí ya se bromeaban. Oye, no me amenaces porque soy paranoico, ¿ah? No me amenaces porque soy paranoico, ¿ah? Decían así, ya comenzaron a bromear con eso, ¿no? Así es, ¿ya? Pero ese es el paranoide, ¿no? Cree que todos están complotando contra él, ¿ya? Como te dije, el maníaco depresivo ocurre muy frecuentemente en personas que han consumido drogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando están bajo los efectos de la droga, están en su fase maniática, pues están en éxtasis, ¿sí o no? Pero después, cuando pasan los efectos de la droga, entran en pozos de depresión y sienten que están en una miseria, que esto no es vida y se quieren morir y se quieren suicidar. Ya, ese es el maníaco depresivo, ¿no? Bueno, y el epiléptico, no sé si alguna vez has visto, una persona que cae al piso, convulsiona, su cuerpo se pone rígido, ¿no es cierto? Incluso algunos se muerden la lengua, hay que cuidar que eso no ocurra. O como están convulsionando, no es probable que se puedan golpear también la cabeza, ¿ya? Bueno, ese es el epiléptico. ¿Ya, chicos? Muy bien, listo. Eso para reforzar lo que acabamos de ver, ¿ya? Y tú puedas relacionar una cosa con otra. Eso me interesa, eso quiero, ¿ya? Porque a veces acá no es difícil entender, esto es fácil, ¿no? Pero el tema es recordar los nombres, ¿no? Por ejemplo, a ver, el pícnico, ¿qué temperamento tenía el pícnico? El pícnico, el pícnico, ciclotímico, ciclo, cambiar, pasar de la alegría a la tristeza, ¿ya? Y por eso el riesgo es que sufra, ¿no? La psicosis maníaco-depresiva, listo. El leptosómico, el flaquito, ¿cómo era? El flaquito, ya, el flaquito era tímido, desconfiado, eso se llama esquizotímico, no le gusta relacionarse con las demás personas, esquizotímico. Y el riesgo es la esquizofrenia paranoide. Ya cree que los demás se van a burlar de él, lo van a atacar, complotar contra él, ¿no? O le van a tender una trampa, ese es el paranoico, ¿no? ¿Ya? Y el atlético, bueno, es viscoso, repetitivo, rutinario. En algunos textos dice incluso que el atlético es poco imaginativo, no tiene mucha imaginación. Y el riesgo es que desarrolle la epilepsia. ¿Ya? Así tú tienes que tratar de vincular una cosa con la otra para poderla recordar. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Y en el caso anterior acá, no sé, por eso te conté lo de Naruto. Sí, pues, no sé, es que yo la verdad no estoy muy, creo que ya pasó, creo que ya está ya dando otro, creo que ahora es Boruto, creo, no sé. Pero igual, ¿no? Para que tú relaciones, pues te acuerdes. Acuérdate, a ver, sanguíneo Naruto es sociable, alegre, animoso, colérico, Sakura, ¿no? Agresiva, susceptible, impulsiva, ¿no? Melancólico Sasuke, bastante pesimista, solitario, ¿no es cierto? El flemático es el despreocupado, pasivo, ¿no? Y así, ¿ya? Relaciona para que te puedas acordar. ¿Me dijo? Listo, seguimos. Ya, esta acá esta es una, ya dejamos las teorías de los tipos biológicos y ahora vamos a la teoría de los tipos psicológicos. ¿Ya? Y acá destaca Carl Gustav Jung, ¿no es cierto? Es una teoría mucho más conocida. ¿Ya? Muy bien. Jung dice que existen dos tipos psicológicos, ¿ya? La introversión y la extroversión. ¿Ya? La introversión y la extroversión. ¿De acuerdo? La introversión, dice, es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en los procesos internos del sujeto. ¿Ya? En cambio, la extroversión, mira, es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en un objeto externo. ¿Ya? Entonces, el foco o el focus de atención del introvertido está dentro del mismo. ¿Ya? Sus procesos internos, o sea, sus pensamientos, por ejemplo. En cambio, el extrovertido ya le presta más atención a lo externo, por ejemplo, a los demás. ¿Ya?
¿de acuerdo? El introvertido, los introvertidos se interesan principalmente por sus pensamientos y sentimientos, ¿ya ves? Por su mundo interior, ¿ya? Tienden a ser profundamente introspectivos, miran mucho hacia adentro de sí mismos, ¿ya? En cambio, los extrovertidos, dice, se interesan por el mundo exterior, la gente y las cosas. Tratan de ser más sociables y están más al tanto de lo que pasa en su entorno. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, frente a una problemática, ¿ya? Ocurre algún tipo de problema, por ejemplo, o algún evento o situación que ocurre, ¿ya? Por ejemplo, ahorita todos están hablando del tema electoral, ¿no? Bueno, ya. El introvertido, ¿qué hace? Lo conversa consigo mismo, ¿ya? O sea, consigo mismo que conversa, ¿no? Pero mira que, o sea, él mismo, ¿no? Ah, pero ¿por qué hace eso, Keiko? ¿Qué va a ganar? Si ya sabe que perdió, ya quiere evitar la cárcel, o tiene razones, ¿sabes cuáles son sus razones? Él lo conversa, pero consigo mismo, te das cuenta internamente. Y luego, si es pertinente y llega a una conclusión, es, de repente tú le preguntas, te lo puede contar, ¿ya? Pero si es que le preguntas, ¿eh? ¿Ya? Pero a él le interesa más conversar consigo mismo, ¿te das cuenta? ¿Ya? En cambio, el extrovertido escucha una noticia, digamos que él lo piensa en voz alta. Él, su foco de atención no es su mundo interno, sino el exterior. Entonces, él pasa algo y de frente él da su opinión. No, pero yo creo que la China lo hace para entrar a la cárcel, ¿sí o no? ¿Tú qué piensas? Dice, ¿ves? Al toque, te está preguntando ya. ¿Ya? O sea, su opinión por eso no es muy elaborada, porque él más, sus ideas las va a ir desarrollando como conversando con los demás. El introvertido desarrolla sus posiciones conversando consigo mismo, reflexionando. En cambio, el extrovertido desarrolla sus posiciones conversando con los demás. ¿Ya? Dice algo, tú le dices algo, él replica, escucha y así. ¿No? Luego busca a otra persona más con la cual conversar y así sus ideas se van desarrollando, su pensamiento se va desarrollando interactuando con los demás. Ese es el extrovertido. Su foco de atención es el exterior, tiene mucho interés en socializar, relacionarse con los demás. ¿De acuerdo? ¿Y muchachos? Muy bien. En cambio, introvertido no. ¿Ya? A ver, veamos algunas características más, ¿ya? A ver qué dice acá. Introvertido, dice. El introvertido es reflexivo, ya hemos dicho eso, orientado a su interioridad. Además es vacilante, o sea, dubitativo, retraído en sí mismo, evita el trato y contacto con el entorno, manteniéndose a la defensiva además, ¿ya? ¿Ya? En cambio, el extrovertido dice exterioriza fácilmente sus sentimientos y opiniones, claro, no le cuesta, ¿no? ¿No? A veces estaba yo tomando, por ejemplo, desayuno, ¿ya? Estas señoras que venden quinoa ahí en la calle, ¿no? Y llegó un tipo y de la nada comenzó a contarme que tenía problemas con su esposa, ¿no? Todo empezó con que la quinoa es saludable, ¿no? Claro, que esto, que lo otro. Yo tengo que venir a comprar acá porque ¿no? Yo vivo solo, me dice, ¿no? Mi esposa me dejó, ya comenzó a contarme sus problemas. Y yo ni lo conocía, ¿ves? Ese es el extrovertido, ¿ya? ¿De acuerdo? Un introvertido, en cambio, ¿qué haría? Lo dejó la esposa, él reflexionaría solo, ¿no? Pensaría, ¿no? Pero ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento? ¿No? Esto se fue el diablo, ¿no? ¿En qué fallé? ¿No? ¿Qué hice mal? Ya, todo él se lo pregunta y se responde solo, ese es el introvertido. En cambio, el extrovertido, no, él necesita conversarlo con los demás, ¿no es cierto? Y ahí tratar de encontrar alguna respuesta, ¿ya? Otras características más dicen que al introvertido le gustan las reglas, la seguridad, ¿no? En cambio, el extrovertido sí está más llano, más dispuesto al cambio, a la aventura, ¿ya? Entonces, si se planifica un viaje, el introvertido va a planificar el viaje, ¿no? ¿De acuerdo? Lo va a calcular todo. En cambio, el extrovertido es más de ir a la aventura, ¿no? A lo que salga, ¿de acuerdo? Al introvertido, por ejemplo, no le entusiasma mucho una mudanza, ¿no? Porque, repito, le gusta lo ya conocido, los amigos conocidos, el barrio conocido, las tiendas cerca de la casa, todo calculado. En cambio, el extrovertido es alguien que sí es más adaptable a los cambios, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Dice acá, todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos, dice Carl Jung, ¿no? Esto es muy importante, ¿no es cierto? Sí, porque a veces nos molesta más, ¿ya? Los mismos defectos que tenemos nosotros, pero expresado por otras personas, ¿ah? A eso se refiere Jung. Pero bueno, no nos compliquemos. Primero, a ver, ¿hemos entendido qué es la introversión y la extroversión? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, seguramente Jarita estará Profesor, pensando.
Sí, dime. A Ejemplo ver, de una persona introvertida y extrovertida. ya, a ver. Introvertida, extrovertida. Entonces, pues te decía, a ver, de personas que, así, personajes, quieres decir, porque ejemplos te he dado, ¿no? Por ejemplo, un introvertido frente a un problema, te decía, por ejemplo, te ponía este ejemplo, ya, se divorció el introvertido, ¿no? Él va a preferir estar solo y reflexionar, ¿no? Preguntarse en qué falló, qué hizo mal, qué tendría que hacer ahora, de ahora en adelante, ¿ves? Él se pregunta a sí mismo, ¿ya? Es más, los demás quieren conversar con él, pero no, ahorita no quiero conversar, primero quiero reflexionar, yo solo, quiero estar solo. En cambio, el extrovertido se acaba de divorciar, él no quiere estar solo, ¿no? Al contrario, hay que salir, hay que conversar. No quiero estar solo, yo, no, olvídate, ¿no? Más bien salgamos, conversemos. Y claro, sales con él y él te va a conversar eso, ¿no? Pero mira, yo qué hice mal, pero si yo le daba todo mi sueldo, ¿qué cosa hice mal? ¿En qué fallé? Él me pregunta, quiere encontrar la respuesta fuera de sí, ¿ya? En cambio, el introvertido va a encontrar las respuestas dentro de sí, ¿de acuerdo? Y como te dije, el introvertido planifica, no le gustan mucho los cambios. En cambio, el extrovertido es más aventurero, el extrovertido es más aventurero. Incluso en deportes, ¿ya? El introvertido prefiere juegos, ¿no? de salón. En cambio, el extrovertido quiere más deportes de aventura, pues, por ejemplo. ¿De acuerdo? No sé, pues, a ver, ejemplos. Difícil porque la mayoría de personajes de la televisión son extrovertidos. Más bien les agrada, les gusta, ¿no? Ventilar su vida, ¿no? ¿Introvertidos quiénes? Más bien los introvertidos estarían detrás de cámaras, pues, pero no los conozco, ¿no? Camarógrafos de repente, ¿no? No sé, algún productor, ¿no? Ellos podrían ser más bien introvertidos, ¿ya? Casi todos los personajes son extrovertidos, ¿ya? Si vamos al tema del anime, ya lo mismo, pues, los sanguíneos, ¿no? Naruto, por ejemplo, es extrovertido, él dice lo que piensa, comparte sus experiencias, ¿no? En cambio, los melancólicos son introvertidos, ¿no? Sasuke es introvertido, ¿no? Sasuke no le anda contando sus problemas a todo el mundo, ¿no? ¿Está bien? Se los guarda nomás, ¿no es cierto? Es más, ah, este, a su misma familia, no le cuenta lo que piensa, lo que siente. Él es más de guardarse sus cosas, ¿ya? ¿De acuerdo? No sé si respondí a tu pregunta, hija. ¿Sí? ¿O tú de repente tienes alguna idea de algún personaje, a ver así? Ahora, personajes de la historia podríamos ver. A ver, ¿quién es extrovertido y quién es introvertido? A ver, algún personaje de la historia. Profesor, Profesor, disculpe, contéstele Sí, su a ver, dime, pregunta. hijita. Sí, dime, hijita, ¿qué pasó? A ver. ¿una persona siempre va a ser introvertida o extrovertida? Ya, eso me temía. Por eso, justo en eso estaba hace un rato diciendo, solo Jarita va a preguntar, ¿no? ¿Uno puede ser introvertido y extrovertido a la vez? Claro, porque es una pregunta típica, ¿eh? No, yo también me la hacía cuando era adolescente como tú, ¿ah? Ya, otra vez. Es que son grados, ¿ya? Son grados, ¿ya? Entonces, o son tendencias, ¿ya? Tú tiendes a la introversión o a la extroversión, ¿de acuerdo? Ya son grados. Entonces, Profe, y un introvertido puede ser amigo de un extrovertido. claro, por supuesto. Claro, por supuesto, eso es bastante relativo, ¿no? Entonces, por eso le decía hace un rato, ¿no? Ponía mi caso, ¿no? Yo soy introvertido, chicos, aunque no me crean, ¿no? Yo soy introvertido. Profe, pues usted se la pasa hablando, porque estoy cumpliendo el rol del profesor, tengo que hablar, ¿no es cierto? Pero digamos que con los amigos, si no me preguntan, no soy mucho de hablar, ¿eh? ¿Ya? Los me preguntan, ¿sí? Y tengo amigos extrovertidos, tengo amigos extrovertidos, ¿no? Tengo un amigo que es extrovertido, es la muerte, desde que lo conozco desde la universidad, ¿no? Él era terrible, era, por ejemplo, me acuerdo que una vez subimos al micro, para que veas, ¿no? Había una chica guapa, ¿no? Y nos miraba, pues no sabíamos si lo miraba él o a mí, no sabíamos, ¿no? ¿Ya? Pero yo me sonrío y me quedo con esa sonrisa, con ese momento, capturo el momento, ya. Creo que me sonrió a mí y listo, me quedo con ese momento tranquilo. Pero no hago nada al respecto, porque soy introvertido, ¿no? En cambio, él es extrovertido, él sí se acercó, él se acercó y le dijo, ¿no? De frente, hola, me llamo Juan Carlos y estoy de moda. Me acuerdo que le dijo así, ¿no? Y la chica se sonrió, no se molestó, ¿no? Yo no me atrevería a decirle, hola, soy Guido y estoy de moda, no sé, no, yo no haría eso. Ni ahora de viejo, imagínate de chiquillo, ¿no? Menos todavía. Él sí era extrovertido. A un extrovertido se le hace fácil, por eso, conocer gente, ¿no? Acercarse y hablar con desconocidos, ¿no? En cambio, los introvertidos tenemos más dificultades. Ahora, claro, con los años uno aprende, pues. Imagínate, yo soy psicólogo, entonces me traen un paciente, es un desconocido, pues, y yo tengo que indagar en su vida, imagínate, a ver, ¿ya?
siendo introvertido y todo, pero igual yo he aprendido pues técnicas, formas, ¿no? Por ejemplo, si es un niño, primero jugamos, pues primero, ¿no? De buenas a primeras no le voy a preguntar, ¿no? Cosas, primero jugamos, me gano su confianza. Si son adolescentes, también le pregunto, ¿no? Pero algunos adolescentes son callados, algunos incluso vienen contra su voluntad, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Ah, bueno, ¿y algún problema, algo que quisieras contarme? No. Dices, ¿y por qué crees que tu mamita te ha traído? No sé. Así me contestan, ¿no? Entonces, yo tengo que tratar de iniciar una conversación, ¿no? Y para mí, siendo introvertido, me costaba, pues, al comienzo, ¿no? Pero bueno, por ahí empezaba, ¿no? A contar algunas cosas. Mira, a veces pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Ahí viene ya la pericia, ¿ya? Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta, ¿no? Entonces, uno puede ser introvertido, pero a aprender también a relacionarse socialmente, ¿de acuerdo? Aparte que uno va venciendo la timidez, la inseguridad también con los años, ¿de acuerdo? Entonces, te vuelves una persona ya que sí sabe hacer amistad, sabe hablar con extraños, ¿ya? Digamos que has en algo aprendí esas cosas, ¿ya? Pero tu tendencia es a la introversión, ¿ya? Entonces, te decía por eso yo, no sé, me traes un paciente que es un desconocido y yo entablo una conversación, ¿no es cierto? Puedo hacerlo, ¿ya? ¿De acuerdo? Tengo muchos conocidos, ¿ya? Pero si me preguntas, ¿qué prefieres, por ejemplo, a la hora de almorzar, almorzar solo, ¿de acuerdo? O me gusta también disfrutar de mi soledad, ¿no? Hay un momento en que me meto a mi cuarto y quiero estar solito, viendo televisión solo o una película solo también. También disfruto en grupo, claro, es divertido, sobre todo cuando es comedia, ¿no? Ver en grupo, reírnos todos, es bacán, es macanudo, ¿no? O tener a alguien con quien conversar después de la película, oye, ¿qué te pareció? ¿Qué comprendiste? A mí me pareció esto, a mí me pareció lo otro. O un documental, no comentarlo con alguien, también me gusta, pero también prefiero estar solo también. Entonces son tendencias, muchachos, ¿ya? Son tendencias, ¿ya? Nada más, no lo tomen así rígidamente, ¿de acuerdo? No sé si respondí a sus preguntas, a ver, ¿se entendió? Sí, profesor. Listo, muy bien, Sí, profe. listo, de acuerdo, qué bueno. Ahora vamos a ver algunas, sobre esto no he visto preguntas, ¿ya? Pero igual estas dos teorías, igual se las quiero enseñar como un bonus, ¿ya? Brevemente nomás, espero no confundirlos, ¿ah? Ya, porque repito, he visto las preguntas, no hay ninguna pregunta sobre esas teorías de los rasgos, ¿ya? Tenemos la teoría de Raymond Cattell. Raymond Cattell dice que hay rasgos originales y rasgos superficiales, ¿ya? Los superficiales son los que se pueden ver a simple vista, pues, ¿ya? Acá dice, mira, rasgos superficiales son aquellos rasgos que se pueden observar fácilmente y que están subordinados a los rasgos originales, sin embargo, ¿ya? También han recibido la influencia del medio social. Por ejemplo, Marta es muy osca con sus amigos, ¿no? O sea, digamos que no es muy sociable, ¿no? ¿Ya? Es callada, es retraída, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso se observa con facilidad, es rasgo superficial. Pero esto responde a un rasgo original. ¿Y cuál puede ser el rasgo original? Los rasgos originales son, por ejemplo, hijos, las tendencias a la introversión o a la extroversión, ¿ya? Por eso a veces es difícil notar si alguien es introvertido o extrovertido, sobre todo los adultos, ¿no? De repente un adolescente sí se nota, ¿no? Ah, él es calladito, él es introvertido, es intro, dicen, ¿no? Al toque. Entonces, en cambio, ese allá sí es sociable, ese es alegre, es extrovertido. Pero en un adulto es más difícil notarlo, ¿ya? ¿De acuerdo? Es más difícil notarlo, ¿ya? Porque los rasgos originales no están a simple vista, ¿ya? Por eso acá dice, mira, y este es el término que yo estoy usando, son disposiciones profundas, ¿ya? Disposiciones. Tú tienes una disposición hacia la introversión o la extroversión, ¿ya? De carácter interno, estables y constantes en una persona, ¿ya? Sí, tú puedes aprender a manejar, ¿no? Como te decía yo, por ejemplo, a relacionarme socialmente, pero digamos que mi tendencia a la introversión sigue allí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y a veces incluso hasta me justifico, ¿no? Por ejemplo, hace como 5 años fui a un cumpleaños de mi hermano, estaban todos sus amigos, pues, ¿no? Y yo me justificaba, ¿no? Ay, pero para mis adentros, claro, decía, ¿no? Pero también, ¿qué voy a hablar si me hablan cada cosa, ¿no? Y para ti, ¿quién gana? Perú o Colombia, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Y yo qué sé, sería divino. ¿Cómo puedo saber yo quién va a ganar, ¿no? Y además dice que el fútbol no tiene lógica, ¿no? Yo no apostaría. Me puse a hablar así, ¿no? Y la gente me mira, pues, qué aburrido, ¿no? Porque ellos quieren, ¿no? Oye, el clima está loco, ¿no? Entonces quieren que diga, sí, oye, sí, ¿verdad? ¿No? ¿No? Entonces, no, y yo digo, pues el clima no está loca, loca está la gente, ¿no? Que seguimos contaminando el ambiente, generando el calentamiento global, ¿no?
la gente me mira así a veces, ¿no? A la gente le gusta más de repente la conversación más así, ¿cómo decirlo? Coloquial, ¿no? ¿No es cierto? ¿Quién gana? Perú, Colombia. Yo como hincha, pues Perú tiene que ganar, pues, compadre, por supuesto, ¿sí o no? Claro, chévere. ¿Ves? Ese tipo de conversaciones quiere la gente, ¿no? El clima está loco. Sí, man, ya. Ayer hizo calor, hoy día llueve, pinche, que el clima está locazo, ¿no? ¿Ves? Ese tipo de conversaciones quiere la gente, ¿no? Entonces, de repente, algunos no estamos muy entrenados en eso, ¿no? Pero con los años uno va aprendiendo, pues, ¿de acuerdo? A no meter la pata, a no caer cargoso, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces te decía, los rasgos superficiales son aquellos que se pueden observar con facilidad, ¿ya? En cambio, los rasgos originales son los que están en el fondo. A ver, para que entiendas mejor, dentro de los rasgos originales tenemos los ergios y los metaergios, ¿ya? Los ergios son disposiciones psicológicas pero innatas, ¿ah? Están directamente determinadas por el aspecto biológico, ¿ya? Por ejemplo, son los instintos, los reflejos, las necesidades. Por ejemplo, el hambre o la sed, ¿ya? Vamos, tú no puedes ver abiertamente, así a simple vista, cuando alguien está con hambre, está con sed, no se nota, a no ser que él te lo diga, ¿te das cuenta? O también el tema de, por ejemplo, los impulsos sexuales, ¿no? Tú no puedes saber esta persona qué tan, a ver, no sé cómo decirlo, qué tan excitada está, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Aunque algunos dicen que sí, se nota en los rasgos superficiales. ¿Qué rasgos superficiales darían cuenta de la excitabilidad sexual? Ah, ¿qué rasgos superficiales? ¿Cómo se viste, profe? Miran algunos de ustedes, ¿no? Ah, ¿verdad, no? Es un rasgo superficial, por ejemplo. Usar el pantalón muy apretado, usar bastante escotes, ¿no? El hombre con la camisa abierta, ¿no? Pantalón de cuero, qué sé yo, ¿ya? Entonces estos rasgos superficiales me permiten notar este rasgo original llamado ergio, ¿no? ¿Ya? Su excitabilidad, por ejemplo, que tan excitado sexualmente está. ¿De acuerdo? Listo. Los metaergios son disposiciones psicológicas aprendidas y están determinadas por la influencia del medio social y el aprendizaje. Esto ya no es biológico, esto es social aprendido, ¿no? Por ejemplo, los prejuicios raciales, ¿no? Tú a simple vista no saques a alguien que es racista. Es más, dudo que alguien te diga yo soy racista. La mayoría lo niegan. No, racista yo no. ¿No? Como te conté una vez una chica, incluso respondió así en un aula, ¿no? Cuando yo decía, todos tenemos algo de racistas en esta sociedad, ¿no? Racista justamente, que es la peruana. ¿Qué hay que hacer? Hay que luchar todos los días por superarla, pues, ¿no? Entonces ella dijo, no, yo no soy racista, profesor, no. Yo tengo amigos negros, me dijo así, ¿no? Vaya, favor que les haces, ¿no? O sea, los amigos no son de colores, pues, ¿no es cierto? Amigos, amigos, ¿no? Está diciendo amigos negros, o sea, que los tienes clasificados por color de piel, ¿cómo es esto? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces los prejuicios raciales no es algo que se puedan ver a simple vista, pero tú lo ves cuando, a través de los rasgos superficiales, puedes ver el racismo, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, en cómo habla, qué dice, ¿no es cierto? Ahí te das cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando está molesto, dice, sí, pero ese negro de... Ah, ahí está pues su racismo. No, sino que se me salió. No, ¿ya? ¿Ya? Otro metaergio, aparte del racismo, sería también el machismo también, ¿ya? ¿Ya? Entonces, a ver, los rasgos originales, ¿ya? El hambre, la sed, el deseo sexual, que son los ergios, o los metaergios, el racismo, el machismo, etcétera, no se pueden ver a simple vista estos rasgos originales, ¿ya? Sino a través de los rasgos superficiales, ¿ya? Que son las conductas, formas de hablar, formas de vestirse, ¿ya? Etcétera. Ahí es que, a través de estos rasgos superficiales, es que tú llegas a los rasgos originales, ¿ya? Listo. Y finalmente la teoría de los rasgos también de Gordon Allport, ¿ya? Gordon Allport habla de rasgos comunes e individuales, ¿ya? Los comunes corresponden a una comunidad, ¿ya? Por ejemplo, la gente de la sierra es, ¿no?, más reservada, la gente de la selva es más sociable, más alegre, son rasgos comunes, ¿ya? Pero eso no nos interesa ahorita, nos interesan los rasgos individuales, ¿ya? Y los rasgos individuales, muchachos, ¿ya? Los rasgos individuales se dividen en tres: cardinales, centrales y secundarios, ¿ya? A ver, atención, los rasgos cardinales son únicos e influyen en otros rasgos de la personalidad. Una cosita más, ¿ah? No todos tenemos rasgos cardinales, ¿ah? Los rasgos cardinales corresponden solamente a algunas personas nada más, ¿ya? Es más, a algunos personajes, ¿ya? Algunos personajes, ¿ya? Son los rasgos cardinales, ¿ya? Y es un solo rasgo que define a una persona. Por ejemplo, acá dice Mozart, su pasión por la música es un rasgo cardinal en él, ¿ya? Otro ejemplo de rasgo cardinal, a ver, de algún personaje. Tú, por ejemplo, escuchas la palabra heroicidad y al toque dices, ah, Miguel Grau, pues, ¿no? Miguel Grau, ¿no es cierto? Claro, ¿ves?
Mira cómo ese solo rasgo define a esta persona. De Grau hay muchas cosas que no sabemos. Si era Grau melancólico, flemático, era triste, introvertido, extrovertido, no lo sabemos de repente, ¿no? Pero sí sabemos de su heroicidad, ¿no? De su caballerosidad también, ¿no? Esos son rasgos cardinales, ¿ya? Que definen a una persona, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si hablamos, por ejemplo, de pacifismo, al toque a tu cabeza, ¿quién viene? Pacifismo, ese rasgo, Gandhi, ¿no es cierto? Gandhi, ¿te das cuenta? Si hablamos de repente de rebelión, rebelde, a tu cabeza pueden venir Tupac Amaru o el Che Guevara, esos son los rebeldes, ¿no es cierto? Por excelencia, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, estos rasgos cardinales son rasgos, ¿ya? Tan fuertes que son propios solamente de algunos personajes de la historia, ¿ya? Donde uno de ellos suficiente para definir a una persona. Igual, si hablamos de este rasgo, a ver, inteligencia. Al toque, Albert Einstein, profe, Albert Einstein, dicen todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? De repente por ahí Stephen Hawking también, ¿ya? Son personajes que se asocian a este rasgo cardinal único, ¿ya? ¿De acuerdo? Esos son los rasgos cardinales. En cambio, los rasgos centrales sí los tenemos todos, ¿ya? Son las características más resaltantes de cualquier persona, ¿ya? Y dice que todos tenemos o podemos ser caracterizados más o menos con de 6 a 7 rasgos centrales, ¿no? Por ejemplo, Miguel es amable, comunicativo, reflexivo, sensible, inestable y voluble, ¿ya? Entonces la mayoría de nosotros puede ser calificado así, con rasgos centrales, ¿ya? De 5 a 7 rasgos centrales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, hablo de un alumno que supongo que conozco, ¿no? Por ejemplo, no decir nombres para que no lo estén molestando, y digo, es alegre, es respetuoso, es entusiasta, ¿no? Es extrovertido, es solidario, ¿ves? Pues ya hablé de un personaje, ya, de un estudiante, ¿no es cierto? Y he dado sus rasgos centrales, ¿no? De 5 a 7 rasgos centrales. Finalmente están los rasgos secundarios. Son aquellos que no son constantes, ¿ya? O sea, pueden cambiar en el tiempo, ¿ya? Sino que se presentan esporádicamente en el individuo, ¿ya? Ejemplo, podemos ser violentos en ciertas circunstancias, pero eso no significa que seamos personas violentas en todo el tiempo. Rasgos secundarios. Un ejemplo, rasgo secundario, por ejemplo, una persona que no le gusta las cosquillas porque lo ponen nervioso. Su rasgo secundario nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? Otro rasgo secundario podría ser el tipo de comida que te gusta, ¿no? Si te gusta la comida picante o la condimentada o la comida sin, ¿no? Sin mucho picante, por ejemplo, ¿ya? O el tipo de música que te gusta también, ¿no? La música más alegre, ¿no es cierto? Para bailar, o la música más melancólica, triste, romántica, ¿no? O la música con algún tipo de contenido social, ¿ya? Son rasgos secundarios que también dan cuenta de tu personalidad, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguien me dice que su música favorita es el merengue, pues digo, es alegre, le gusta bailar, al toque yo saco eso, pues es fiestero incluso puedo decir, ¿no? En cambio alguien me dice que le gustan las baladas, al toque me cuenta que por ese rasgo secundario me di cuenta que es romántico, romántica, ¿no es cierto? Melancólico, ¿no? Y de repente hasta le gusta sufrir, ¿no? También, ¿no? Porque, vamos, ¿no? Las baladas, no, digamos, son casi todas de decepción amorosa, ¿no? ¿No? Bueno, un, un dato curioso, ¿no? Aquí en el Perú, no sé si en otros países ocurre lo mismo, bailamos con música triste, ¿no? Entonces escuchamos, por ejemplo, cumbias, que son de decepción amorosa, y, o sea, la letra es triste, pero la música es alegre, ¿no? Bailamos con la tristeza, es, ¿no? Algo contradictorio, ¿no? Propio de acá de nuestra cultura, ¿no? Bueno, en fin, esos son rasgos secundarios entonces, ¿ya? Otro rasgo secundario, otro tipo de, a ver, o por la música también, mira cómo se puede sacar una persona, te decía, ¿no? Una persona que le gusta, por ejemplo, música con contenido social, ¿no? No se escucha pues a los Prisioneros de Chile, por ejemplo, un grupo rockero, ¿no? O de repente escucha algún otro tipo, escucha a Víctor Jara, ¿no? Se escucha Mercedes Sosa, o sea, le gusta la música con contenido, entonces yo al toque puedo decir que es una persona, ¿no? Este, eh, con sensibilidad social, ¿no? O que le interesa la política, la filosofía, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Basado nomás en el tipo de música que le gusta, ¿ya? Entonces, esos son los rasgos secundarios, ¿ya? O incluso la ropa que utilizas, ¿no? También, ¿ya? Como en el caso anterior, me da un indicio de tu personalidad, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué colores, qué tanto muestras al vestirte, por ejemplo, ¿no? También es un rasgo secundario de tu personalidad, ¿de acuerdo?
Listo. ¿Alguna pregunta sobre estas dos últimas teorías? Que es un bonus, un extra, pero me parecía pertinente. ¿Saben por qué, muchachos? Porque las teorías anteriores, estas que hemos visto, ¿ya? Aparte que no hablan propiamente de personalidad, sino de temperamento, son teorías bien antiguas, ¿no? Y la verdad, no muy científicas, pero igual tienen bastante de lógica en muchos casos y hay que estudiarlas, pues también, además, como parte del proceso de entender la personalidad, ¿ya? Pero en la actualidad ya se habla de justamente ya no de temperamento, sino de personalidad. El temperamento es un componente nomás de la personalidad, ¿ya? Y se habla de rasgos de la personalidad, ya no de tipos de personalidad, ¿no? Porque si no pasa lo que señalaban Jara y algunos de ustedes, pues, ¿no? Pero yo ¿dónde encajo? Es que justamente es eso, las teorías, mucha atención acá, estas teorías tipológicas, ya sean de los temperamentos o tipologías psicológicas, se llaman así teorías tipológicas porque quieren encasillarte, ¿no? Tú tienes que estar dentro de un tipo de personalidad, cosa rara, ¿no? Porque yo dije al comienzo que la personalidad es algo individual. Entonces, ¿cómo me pueden encasillar? Yo tengo que estar dentro de los introvertidos, dentro de los sanguíneos, dentro de los flemáticos, pero no, yo siento que estoy en más de uno, decía, por ejemplo, Jara y otros compañeros suyos, ¿no es cierto? Entonces le dice, pero son un poquito defendiéndolos a estas teorías, pero son tendencias, ¿no? Pero son estos, son teorías tipológicas, o sea, quieren hacer eso, quieren encasillarte, ¿ya? Quieren agrupar la personalidad en cuatro o tres tipos o dos tipos, ¿ya? Cuatro los humores, tres los de Kretschmer o dos acá los de Jung. O sea, quieren encasillarte, quieren agrupar, ¿ya? Todos ustedes introvertidos, todos de acá extrovertidos, ¿ya? Todos los gorditos ciclotímicos, todos los flacos leptosómicos, ¿te das cuenta? Quieren agrupar, pero son teorías tipológicas, ¿comprendiste? ¿Ya? En cambio, estas teorías, ¿ya? Que les acabo de dar como bonus, ¿ya? Son teorías de los rasgos, y estas son las que actualmente se manejan más, ¿ya? Entonces ellos no te quieren agrupar, no, no, no. ¿Cómo vas a agrupar la personalidad, ¿no? Que es algo individual, ¿no? ¿De acuerdo? Es como querer agrupar huellas digitales, o sea, no, no, si cada una es diferente, ¿cómo las agrupas? Ya, muy forzado sería, no, no, no. Entonces, en vez de tipos de personalidad, hablemos de rasgos. Cada uno de nosotros es un conjunto de rasgos de personalidad, ¿ya? 5, 7, 10 rasgos, ¿ya? Y a cada uno le corresponde combinaciones diferentes. Entonces, esta teoría de los rasgos no pretenden agruparte, encasillarte, ¿ya? No, no, no. Porque entienden lo que es la personalidad, es la individualidad, ¿ya? Propia de cada uno, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, listo. ¿Alguna pregunta sobre estas teorías de los rasgos justamente? A ver, chicos, ¿o se entendieron o quieren alguna que amplíen algo? A ver, me dicen, por favor. Aunque no va a haber ninguna pregunta de estas aquí en la calificada, pero igual me gustaría que las hayan entendido al menos, ¿no? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? A ver en el chat, acá estoy escribiendo, a ver qué dice en el chat. Oh, claro, profesor. Listo, ya. A ver, Grisel estaba preguntando por qué la esquizofrenia es multifactorial. Ya, claro, cuando hablamos de multifactorial hablamos de múltiples o varios factores, ¿no? Sí, pues, la verdad, a la fecha no hay una explicación clara todavía de cuáles son las causas que originan la esquizofrenia, ¿ya? Pero, por ejemplo, se sabe que un factor es el hereditario, ¿ya? En muchas ocasiones se hereda, ¿ya? La esquizofrenia, ¿sí? ¿Ya? Se hereda, ¿no? Por eso a muchos pacientes con esquizofrenia se les aconseja la esterilización, ¿no? Porque, ¿ya? Así es. Bueno, es un tema bastante polémico, ¿eh? Dicho sea de paso, ¿ya? Pero sí, hay bastantes posibilidades de herencia genética, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, tú dices, no, pero tú puedes tener los núcleos psicóticos, pero si tu vida es tranquila, no pasa nada. Claro, el tema es que ese ciclo, ya viene lo social ya, ¿no? Ese núcleo psicótico, ¿no? Esa herencia que tú tienes, de repente no se manifiesta si tu vida es feliz, todo te va bien. Pero ¿qué pasa si hay un problema? Ahí puede explotar ese núcleo psicótico. Entonces ahí está el factor social, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un tipo que vivía muy feliz, ya, contento, normal, ya, eso que su hermano y su papá ya sufrían de esquizofrenia. Él no, él estaba tranquilo, felizmente casado, hasta que un día llega a la casa
y encuentra a la mujer con otro, ¿no es cierto? Y a ese conflicto tan fuerte, digamos que rompió su núcleo psicótico y él se volvió loco. Se perdió, estuvo un mes perdido, su familia lo buscaba. Y cuando lo encuentran estaba como loquito. Lo encuentran en un basural, ¿ya? Casi desnudo, todo sucio, asqueroso, ¿no? Así lo encuentran, lo llevan a la casa, ¿no? Lo bañan, le dan de comer, lo alimentan y lo llevan a una institución mental, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora está bastante estable, ¿no? Con medicación, pero está bastante estable, bastante más tranquilo ya. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces sí, pues es multifactorial. Hay un factor hereditario, hay un factor social, ¿ya? ¿De acuerdo? Y pueden haber más factores que todavía desconocemos, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si Grisel respondió a tu pregunta. Mm, Sí, profe, gracias. ya. Y incluso algunos dicen que no, ni siquiera tiene que haber una herencia. A veces simplemente a cualquiera le puede dar, dicen la esquizofrenia, dicen algunos también, ¿no? Así dicen también otras teorías, ¿sabes? Ojo, ojo, hay otra teoría que dicen eso, ¿no? Esos núcleos psicóticos los tienen todos, dicen algunas teorías. Todos tenemos los núcleos psicóticos, ¿ya? Todos lo tenemos. No necesariamente es hereditario, ¿ya? Entonces a veces una situación extrema puede llevarnos a romper con la realidad, ¿ya? O sea, una persona entre comillas sana, ¿no? O sea, a cualquiera le puede dar, dicen otros, ¿ya? Dependiendo de las herramientas de afronte que tengas, pues, y también de la situación extrema a la cual te ves expuesto, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, en el caso, en el arco carrera, conocí un caso, por ejemplo, de un tipo que, mira, ve, él se enteró que su esposa le engañaba, él no se volvió loco, ¿ah? No, eso no lo volvió esquizofrénico, ¿ah? ¿No? Pero sí le dio cólera, él quería vengarse, ¿ya? Y actuó pues como un sociópata, ¿qué hizo? Le quiso envenenar a la esposa, ¿no? Le sirvió veneno, ¿no? Creo que era yogur o gaseosa, creo, ¿no? Ya para matar a la esposa, pero no contaba con que la esposa también le iba a dar ese mismo veneno a la hija, ¿no? A la pequeña, ¿no? Ah, eso qué atroz, ¿no? Entonces al final muere la esposa, pero también muere la hija, ¿no? Y no estaba en su plan matar a su hija, ¿no? Y el tipo frente a semejante hecho, mira, imagínate qué atroz, ¿no? Quemó, pues quemó, como dicen ustedes, ¿no? Rompió con su realidad, ¿no? Y se fabricó otra realidad, ¿no? Donde él no era un padre asesino, ¿no? Que mató a su hija, sino él se creó otra realidad donde él era un santo, ¿no? Un santo, ¿no? Había momentos en que incluso él se creía Jesucristo, ¿no? Así es, ¿no? Rompió con la realidad. ¿Por qué? Porque su realidad era demasiado fuerte para poderla sobrellevar, ¿no? Entonces él se crea una realidad alterna donde él es cualquiera menos ese padre asesino, ¿no? ¿Ya? Se creía otro tipo de personajes, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces son situaciones extremas, ¿no? Y en él no había antecedentes, ¿no? Hereditarios ni nada, ¿no? ¿Ya? También hay muchos casos de personas que han tenido abuelos, tíos, padres también con esquizofrenia y ellos están totalmente sanos. ¿No? ¿Dónde queda esto de lo biológico? ¿Ves? A veces no se cumple, pues, ¿no? Ya, la verdad que es un tema complejo, ¿no? No se saben todavía las causas exactas, ¿ya? Que origina la esquizofrenia, ¿ya? Listo. Ya, ahora sí vamos a la práctica dirigida, a ver, chicos. A ver, participación, ¿ah? A ver, la estructura dinámica que constituye o que se constituye sobre la base de factores biológicos, ambientales y personales, conforme a la cual se organiza todo ser humano, se denomina, wow, ya pues chicos, a ver, personalidad, pues es el tema del día de hoy, ¿no es cierto? La personalidad. Demasiado fácil esa pregunta. Ya. Pregunta 2. Kretschmer elabora su teoría de la personalidad, considerada como fundamental, mientras que para Jung lo esencial para su teoría es, a ver, ustedes son mudos, ay, caray, yo voy a tener que preguntar, ¿ya? A ver, esta pregunta 2 la va a responder, salvo que haya un voluntario, ¿ah? Salvo que haya un voluntario, la va a responder Maraví. A ver, Maraví, los que están con cámara apagada, ahí les voy a preguntar primero, ¿ya? Maraví, abrijito. Maraví. No me digan que no está. Maraví, ¿no estás? Uy.
Ese es el tema, pues estar con la cámara apagada, ¿ya ves? Ya, muy bien. Sandoval. Sandoval Lázaro va a responder a la pregunta 2. Sandoval, a ver, dime presente, por favor, hijo. Sandoval. Ya, ni Maraví ni Sandoval, ¿ah? Miren, ustedes son testigos, ¿ah? Caray, yo que pensaba que estaban atentos. Ya. Misari, Diana Misari, a ver, dígame presente, por favor. Diana Misari. Tampoco. A ver, ni por el chat tampoco están escribiendo, ¿ah? Ya. Colán, a ver, Colán Suyón. Colán Suyón, me dice presente, por favor. Presente, profe. Ahí está, Colán, sí está. Hijito, ¿puedes responder la pregunta 2? A ver, Kretschmer elabora su teoría de la personalidad considerando como fundamental, ¿qué cosa? Mientras que para Jung lo esencial para su teoría es, a ver, ¿qué me dices? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Mm, ah, ¿La B, profe? ya, a ver. No, eso de los humores es de Hipócrates, ¿no? Humores, ¿no? Sangre, sanguíneo, flema, flemático, ¿de acuerdo? Eso es de Hipócrates. Claro, tú te has guiado acá por la segunda, ¿no? Psicológico, la tipología psicológica es de Jung. Seguro por ahí te has guiado, ese ha sido tu razonamiento, ¿no? Ya, pero no es. A ver, ¿quién más quiere participar? Ya, su compañero ha limpiado, ¿ah? Algo ya, o sea, ya les hace más fácil a los demás responder. A ver, ¿cuál será la respuesta? A ver, ¿quién me dice? Kretschmer de qué habla? Kretschmer habla de el biotipo, ¿no? O sea, si eres gordo, pícnico, delgado, leptosómico o atlético, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, Kretschmer habla del biotipo, ¿ya? Ahí no dudes, ¿ya? Biotipo, ¿ya? Kretschmer habla del biotipo. Ya, ahora estamos entonces entre la A y la C, ¿sí o no? Biotipo. Muy bien. ¿Y Jung habla de los valores? No, sino que esta parte de acá no la sabías tú, creo, ¿no? ¿Ya? La dirección de la libido, ¿ya? Libido se refiere a tu foco de atención, a eso se refiere, ¿ya? No se refiere necesariamente al impulso sexual, ¿ah? ¿Ya? No se refiere al impulso sexual necesariamente, ¿ya? Cuando hablamos de libido, ¿ya? Se refiere a tu foco de atención, si es hacia adentro o hacia afuera. Si es hacia adentro, eres introvertido. Si tu libido está dirigida hacia afuera, eres extrovertido, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Muy bien, entonces la respuesta es la A. Ya, no hay problema, hijo, si se equivoca, no teman. La práctica dirigida es parte todavía de la teoría, ya nos permite puntualizar algunas cosas, nos permite profundizar en otras, ya. Acá es donde surgen a veces las dudas recién, que ustedes no se atreven a manifestar y me permiten explicar, como ahorita, por ejemplo, ¿ya? Entonces, repito, ¿ya? El biotipo, créeme, se basa en los biotipos, en tu tipo corporal, ¿no? Grueso, delgado, atlético. Y Jung, si es lo psicológico, pues se refiere a la libido, o sea, tu atención, ¿ya? Está centrada en tu mundo interno, introvertido, o en el mundo externo, extrovertido, ¿ya? Listo, continuamos. A ver, 3, relación, a ver, te doy 30 segundos, a ver. Y pregunto cualquiera, ¿ah? Listo, tiempo suficiente, ¿ya? Ahora vamos a preguntar, a ver. ¿Ya? Ya. A ver. Ya, ustedes están con la cámara prendida. Vamos a llamar por si acaso una vez más, ¿ya? A ver, Maraví, dime presente, hijo.
por el chat, ojalá que sea Maravilla, porque estoy preocupado, ¿ah? No, Astopillo está respondiendo. Maravilla no está, ¿ah? Está como no ha habido. Maraví, presente. ¿Dónde has estado, hijo? A ver, ¿ah? Este muchacho, y desde que lo conozco es así este muchacho. Talentoso, pero poquito relajado este joven Maravilla. Lo conozco desde chiquito, Maraví. Ya. A ver, Maraví, hijo, ¿puedes responder la pregunta 3? A ver. O alguien, algún voluntario, a ver, ¿quién me contesta la pregunta número 3? Ya, creo que por el chat están contestando, ¿no? A ver, voy a responder por aquí y luego confirmamos, ¿ya? A ver, personalidad. Ah, ¿qué tal? Es el patrón único relacionado con nuestro modo de pensar, sentir y actuar, ¿no? Que hay una definición bien chiquita y simple, ¿no? De personalidad, la C, 1C, ¿ya? 1C. 2, temperamento. Rolando es conocido por sus amigos como una persona inquieta e inestable, ¿ves? ¿Ya? Esa reactividad emocional, ¿no? Ser inquieto, impulsivo, más bien sereno, ese es el temperamento, ¿ya? 2 es B, ¿ya? 1C, 2B. Y la 3, carácter, ¿ya? Por Descartes, pues Eduardo es un joven justo, responsable con sus amigos, ¿ya? Justo y responsable, ¿de acuerdo? Esto es social, esto es aprendido, tiene que ver con los valores, ese es el carácter, ¿ya? Entonces tenemos como respuesta 1C, 2B y 3A, la respuesta es la B, ¿ya? La respuesta es la B. 3, la respuesta es B. A ver, vamos a ver en el chat qué han contestado, ¿ya? A ver. Ah, ya, Maravice que estaba en el baño. Ya, hijo, bueno. Yo les creo, ¿ah? Si ustedes me dicen eso, yo les creo. Pero si se repite en otra clase, yo voy a empezar a sospechar, ¿ah? Y por ahí creo que se ha repetido en alguno de ustedes. Ya, bueno, ahí lo voy a dejar mejor. Ya, Ramos dice la B, Leva Vargas también dice la B, y Cruz Barrientos también contestó la B. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegra, me alegra. Ya, la respuesta es la B. Muy bien respondido entonces. Ya. 4. Otra vez, relacione ambas columnas. A ver, te vuelvo a dar 30 segundos. A ver, y pregunto cualquiera. 4. Ya, esto creo que aparezca acá. Ah, ya está respondiendo ya. A ver, ya. Vamos a explicar, ¿ya? Y luego ver a ver si está bien, ¿ya? Y conforme a lo que han respondido en el chat, ¿ya? A ver, dice acá. A ver, primero, ¿tú te acuerdas que el ciclotímico, ¿no? El ciclotímico es el animoso, alegre, pero a la vez colérico, o sea, cambiante, es como bipolar, ¿no? Cambia rápido de un estado de ánimo a otro, ¿ya? ¿Ya? Entonces, afectividad estable no puede ser, ¿no? Energético sí podría ser el cicloquímico, pero estable, no, el cicloquímico no es estable. Sociable, entusiasta y emotivo, ya, ese es el ciclotímico, ¿ya? 1B, listo. El esquizotímico es, ¿te acuerdas que no le interesa relacionarse con los demás? Es tímido, ¿no? Reservado, incluso desconfiado, ¿no? Y acá está, pues, la C, ¿no? Idealista y reservado. Idealista en el sentido de ser soñador, ¿ya? Idealista es más un término filosófico, ¿eh? Se refiere a ser soñador, ¿ya? Bastante sueña, fantasioso es, ¿ya? 2 es C, ¿ya? 2C, ¿ya? Entonces, 1B, 2C, ¿ya? 1B, 2C, ya está. Y claro, la 3 es el viscoso, ¿no? Es el musculoso. Ya, él es energético. Enérgico debiera ser más que energético, porque energético suena que tiene mucha energía, ¿sí o no? Enérgico es así, rígido como un militar, ¿no? Sin embargo, de efectividad bastante estable, ¿no? Sí. Ya, entonces la respuesta es la C, ¿de acuerdo? En la 4 la respuesta es la C. A ver qué respondieron en el chat. Muy bien, Ramos Figueroa. Y otra vez, Leva Vargas Yadira. Muy bien, muy bien. Muy bien, están respondiendo esos muchachos. Ya.
antes que nos gane el tiempo. Uy, ya, a ver acá. Danilo es estudioso, disfruta jugar al ajedrez y y evita ser espontáneo por la vergüenza ante el grupo. Ajá. Según Jung, Danilo sería, y Kretschmer, ¿qué diría del mismo? Entonces, Danilo es estudioso, pero evita ser espontáneo por vergüenza, ¿no? Entonces diríamos que es, primero, introvertido, ¿no es cierto? Uy, por ahí opciones A, C y D. Y ya, eso iría Jung. ¿Y Kretschmer qué diría? Introvertido y esquizotímico, ¿no? Desconfiado, esquizotímico, ¿te acuerdas? Incluso riesgo a sufrir la esquizofrenia paranoide, desconfiado. Cree que los demás se van a burlar de él o no le van a comprender, ¿ya? 5A. 6. Entonces 5A marca 6. Carmen es una persona que se enfada fácilmente y llora cuando alguna situación la conmueve, ¿ya? En su trabajo ha tenido problemas cuando le han llamado la atención ante las faltas o errores que ella conscientemente reconoce haber cometido. Sin embargo, se sonroja y llora de rabia e impotencia. Ahora ella está decidida a hacer todo lo posible para cambiar y ha pedido ayuda a un especialista. En el caso anterior, señale los enunciados correctos. A ver, la pérdida de su control emocional es una manifestación de su temperamento. Sí, eso es temperamento, ¿no es cierto? El reconocimiento de sus errores es una forma de expresar su carácter. Ya, sí. Es una reacción natural ante una situación hostil. No todos reaccionamos de la misma manera, ¿no es cierto? ¿Ya? No todos reaccionamos. Esa reacción natural, no todos reaccionamos así, de la misma manera, ¿no? Para ella, para Carmen, sí podría ser algo natural propio de su temperamento, pero no todos reaccionamos así, ¿ya? Entonces vamos a marcar acá la A, 1 y 2, ¿ya? 1 y 2, ¿de acuerdo? 1 y 2. 6A. 7. Según Kretschmer, un fisicoculturista sería, mientras que un obeso sería, ya pues, un fisicoculturista es atlético, ¿sí o no? El atlético es viscoso, de su temperamento, ¿no? Mientras que un obeso, un gordito, sería ciclotímico, ¿no? Ciclotímico, ¿ya? Entonces la respuesta aquí en la 7 es la B. 8. Señale el enunciado en el que se expresa el carácter de alguna persona. Carácter, ¿ah? A ver, soy diferente a los demás, eso es personalidad, ¿no? Auxilio, un ladrón, eso es lo emocional, podría ser más temperamento. O no, el bebé se cayó. También podría ser temperamento, una emoción, ¿no? Me siento cansado, pero debo ir a trabajar. Este es carácter, ¿no? Me siento cansado, pero debo estudiar, por ejemplo, o debo ir a trabajar. Ese es el carácter, ¿ya? Esto se aprende, ¿ya? Y tiene que ver con lo moral también, pues, ¿ya? Con lo moral, ¿ya? Entonces así relaciona, ¿ya? Temperamento, relaciona a lo biológico, a las emociones, ¿ya? Y el carácter asociado a lo social, a lo moral también, ¿ya? 9. Señale el componente de la personalidad que se vincula con la conducta emocional impulsiva. Si hablamos de conducta de emoción e impulsividad, estamos hablando de temperamento. Pues, ya pues dije, Zambrano no es que tiene fuerte carácter, ¿no? Es temperamental, que es otra cosa, ¿ya? Emotivo, impulsivo. ¿Ya? Entonces, 9B, temperamento. 10. Señale lo correcto sobre la personalidad. Un recién nacido posee carácter, no, pues si recién acaba de nacer, ¿cómo aprendería? La emotividad está vinculada al carácter, no, más bien al temperamento, ¿no? La conducta ética es la expresión del temperamento, no, la conducta ética es la expresión del carácter. La socialización permite formar el carácter, ya, esa sí es verdadera, ¿no? La 10 es la de 10D. Ah, listo, se terminó. Ya, muchachos. Bueno, ¿alguna pregunta? Lleva, ha estado respondiendo todas las preguntas. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Listo. Ya, muchachos. Bueno, si no hay más preguntas, ya estamos